Hola a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace mucho que no hacía un vivo por este medio. Hoy vamos a estar viendo el primer debate presidencial, no, perdón, el segundo debate presidencial. Vamos a estar viendo los candidatos, vamos a estar viendo sus reacciones, vamos a analizar toda la primera parte del debate para tratar de discernir algunas cuestiones sobre el lenguaje corporal de los candidatos y voy a estar muy contenta de poder ir contestando en vivo sus dudas, sus consultas, sus preguntas, hablando de algunas teorías de oratoria, de lenguaje corporal, de neurociencias que son bien interesantes respecto a la conducta humana, específicamente aplicada al ámbito político. Empiezo este vivo unos minutos antes porque quería hacer algunas aclaraciones preliminares antes de iniciar el debate, que considero que son muy importantes y valiosas y que van a ser también a cómo entendemos o cómo vemos este análisis. En primer lugar, una cosa que me gustaría mucho aclarar es que este análisis no es, en general, el lenguaje corporal o el análisis o lectura del lenguaje corporal no es una ciencia exacta. Eso es lo primero que tenemos que decir. Honestidad intelectual ante todo, no es una ciencia exacta, se pueden cometer errores, hay sesgos, hay interpretaciones que a veces pueden llegar a ser incluso interpretaciones fallidas y la objetividad en cualquier proceso humano es prácticamente imposible, más todavía en un proceso que nos implica tanto como un proceso político. Sin embargo, sí hay cosas que son bastante evidentes en la lectura del lenguaje corporal y trato de ser muy rigurosa con todo lo que veo y todo lo que voy interpretando. Dicho esto, un análisis del lenguaje corporal no es un predictivo de cómo van a salir las elecciones, ni de, a ver, a qué candidato votamos y a qué candidato no. Bien, y esto incluso lo decían muchos especialistas en los medios, que algunas personas estaban esperando para ver el debate para decidir a quién votaban. Y eso es como un arma de doble filo, porque por un lado este debate nos sirve para contrastar las opiniones y para contrastar las posturas y las propuestas de los distintos candidatos y es un espacio altamente valioso. Pero no hay que olvidar que es un espacio en donde el candidato no está contrastado contra el público, sino contra otros candidatos. Es un espacio que no deja de ser parcial y es un espacio en donde solamente vemos parte de las cosas y hasta cierto punto incluso podemos ver lo que nos dejan ver o lo que ellos quieren que veamos. Esto me lleva a la segunda aclaración, que quizás sea la más interesante de todas. Y es que, si bien el lenguaje corporal no es una ciencia exacta, el lenguaje corporal no miente. Las palabras pueden mentir. Las personas pueden intentar engañarnos y pueden intentar manipular su lenguaje corporal para tratar de transmitir ciertos significados o ciertos mensajes. Pero el lenguaje corporal no miente. Nunca. ¿Por qué a veces las personas nos engañan? Porque si bien el lenguaje corporal no miente bajo ninguna circunstancia, los gestos que delatan el límite entre la verdad y lo que no es real o el límite entre la verdad o la mentira pueden llegar a ser extremadamente sutiles, extremadamente pequeños. Entonces podemos, por ejemplo, tener una persona que está sonriendo aunque esté triste, bien, y la tristeza se ve en lo que los lectores del lenguaje corporal llamamos las microexpresiones, que son expresiones que son o demasiado pequeñas o demasiado cortas para ser captadas por el ojo humano desnudo, sobre todo si no son expresiones que nosotros hayamos profundizado o no tenemos un estudio del lenguaje corporal. De hecho, para poder leer el lenguaje corporal con cierta efectividad, se requiere estudiar muchos años y es un tema bien complejo porque incluso cuando uno lo estudia tiene que estar separando los verdaderos analistas y los verdaderos, digamos, docentes o maestros del lenguaje corporal de las personas que y son más fraudulentas y que te ofrecen manuales de 5 gestos que todo líder debe hacer y que en realidad no siempre es así. Y está la tercera aclaración. El lenguaje corporal es contextual.
los significados de los gestos se entienden e interpretan en un contexto específico. Y por eso el contexto del debate es tan interesante, tan rico y nos da tanta información y podemos utilizarlo de manera estratégica para poner bajo estrés a los candidatos y que nos revelen sus verdades y algunas de sus mentiras. Y algunas cosas que tenemos que saber antes de iniciar el debate para poder analizar a los candidatos de manera correcta. Primero, y esto lo dicen incluso al iniciar el debate específicamente, los candidatos no eligen su lugar, no eligen el orden en el que entran, ni se elige el orden en el que van a responder las preguntas. Esto es algo que si fuera elegido o intencional de algún modo, tendría mucho significado, ¿bien? Porque sería muy significativo que un candidato se coloque más hacia la derecha o más hacia la izquierda, que entre primero, que entre después. Incluso el orden en el que van respondiendo puede tener significado. Pero todos estos elementos, todos estos puntos, son puntos que tienen que ver con un sorteo. Se hacen a través de un sorteo y cuando se realiza este sorteo se deciden. Por lo tanto, son elementos que no se leen. Una cosa que sí se lee, aunque no es parte del lenguaje corporal, sino de lo que se llama lenguaje no verbal, es cómo se presentan los candidatos, especialmente en cuanto a su ropa. Elección de colores, elección de prendas, elección de accesorios, hasta el color del pelo si es que se tiñen o el color de las uñas, todo eso se puede interpretar y todo eso tiene un significado. En el debate anterior, por ejemplo, era bien interesante el hecho de que Miriam Bregman hubiera elegido vestirse de blanco y verde, pero un verde muy pastel. No era un verde intenso, no era un verde combativo, sino un verde suave, que dejaba entrever sus convicciones políticas y la corriente feminista a la que ella pertenece, pero tenía un tono menos combativo. Y eso se vio también en su lenguaje corporal y en su discurso, que ella intentaba ser menos combativa de lo que usualmente se muestra. Y que de hecho es algo que se vio en todos los candidatos. Los candidatos suelen ser mucho más combativos, mucho más contrastativos generalmente, y en el debate anterior fueron bastante tibios. Vamos a ver si en este debate mantienen esa postura de tratar de no ir al choque directo con los otros candidatos, o si en este debate deciden jugar una carta distinta y deciden ir a un enfrentamiento directo. Una cosa bien interesante que nos ofrece este segundo debate es hacer la comparación con el primero. ¿Y por qué es tan interesante poder hacer la comparación con el primero? Porque en el primer debate los candidatos tuvieron como única información para prepararse los resultados de las PASO y los resultados de las encuestas que hacen distintas entidades y que les daban más o menos puntos a distintos candidatos y a distintos contendientes. Pero en este segundo debate tienen como información fundamental todos los resultados, las devoluciones y los elementos que pudieron aprender del primer debate. Entonces, acá es donde los candidatos van a jugar verdaderamente su carta. Es la oportunidad, la última quizás que tienen, de seducir al público. ¿Van a elegir ir al choque? ¿Van a elegir ser más tibios? ¿Van a elegir tratar de tramar alianzas políticas? ¿Van a elegir el humor? Y eso también es una opción. Que fíjense qué es lo que hizo Schiaretti con sus redes sociales durante esta semana. Él mismo se estuvo riendo y compartiendo los memes de él hablando de Córdoba. Y esto puede llegar a posicionarlo en un lugar político en donde no estaba antes. Hay muchos candidatos en Argentina y también a nivel internacional que optaron por jugar con el humor para conseguir la empatía del público. Incluso candidatos que ganaron elecciones jugando con este tema del humor. Bien, caso concreto, en la provincia de Tucumán, desde donde yo los estoy acompañando, quien supo ser gobernador de la provincia, bueno, todavía lo es, Juan Mansur.
Mansur, las primeras elecciones que las gana con el eslogan que ofre el doctor, que surge de una situación en la que él estaba visitando una zona de bajos recursos, de medio recurso, tirando abajo de Tucumán, en donde había una mujer que se ganaba la vida haciendo bollos y haciendo diferentes productos caseros de panadería, y lo ponen a oflar una tortilla. Y entonces la mujer le decía que ofle el doctor, que ofle el doctor. Ese momento, que otros candidatos lo podrían haber tomado como un momento en contra, lo supieron jugar muy bien y fue uno de los pilares, el tomarse ese momento con tanto humor y el convertirlo realmente en un eslogan, fue uno de los pilares que realmente permitió que Mansur alcanzara el máximo puesto político en la provincia. Entonces es bien interesante si se animan o no a jugar con el recurso del humor. ¿Qué más o qué cosas esperamos que sucedan en este debate? Bueno, yo espero, hola a todos los que se están sumando, yo sinceramente espero que Schiaretti siga utilizando y abusando del recurso de Córdoba porque les funcionó muy bien en el debate pasado y que lo use con humor. ¿Qué espero también? Espero ver un Milei más sincero. En el debate pasado él estuvo tratando de contenerse mucho y ese intento de contener sus emociones reales se notaba mucho en su lenguaje corporal e incluso se notaba en la fluidez de sus palabras. Él es una persona combativa, ¿bien? Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es una definición de su postura política. Él tiene una postura política combativa, él va al choque. Entonces, cuando él intenta contenerse, termina siendo inauténtico, ¿bien? Vamos a empezar entonces el debate. Voy a dejar el teléfono a un costadito y activar el sonido y vamos a compartir bien este debate juntos. Lo van a poder ir escuchando, en algunos momentos voy a dar vuelta a la cámara para que puedan ver de los gestos de los que estoy hablando. Buenas noches. Y aprovecho esta parte mientras los presentadores van introduciendo el debate para decirles que dejen todas sus dudas, consultas y comentarios aquí debajo y los voy a ir contestando en la medida que pueda a medida que vayamos avanzando. Me van a ver reaccionar durante el debate, no siempre me van a ver reaccionar con palabras, soy muy expresiva, así que prepárense para los gestos que puedan llegar a aparecer y va a ser un buen ejercicio para los que están conectados poder también leer mi lenguaje corporal analizando el lenguaje corporal de los candidatos. Entonces, empezamos el debate bastante a tiempo, son las 21:01. Los presentadores están por introducir las reglas del debate. Son similares a las que tuvimos en el primer debate presidencial. Obviamente los temas sobre los que se van a hablar no son los mismos, pero la estructura, el manejo del tiempo, la división en bloques, sí lo es. Una cosa que me interesa mucho ver es cómo van a utilizar estratégicamente el derecho a réplica en este segundo debate. En el primero no supieron jugarlo estratégicamente. Con toda sinceridad no supieron jugarlo estratégicamente porque se acabaron los derechos de réplicas en el primer bloque. Eso no funciona. No funciona porque los deja totalmente vulnerables a recibir ataques sin que se puedan defender. Sin embargo, la postura de la mayoría de los candidatos fue bastante tibia durante el debate. O sea, podían haberse aprovechado bastante más del hecho de que sus contrincantes no podían responderles y atacarlos con más fuerza. Y aún así, los ataques fueron suaves, por decirlo de alguna forma, porque se podrían haber dicho cosas mucho más duras y haber hecho cuestionamientos mucho más estrictos y mucho más directos a los asuntos que son la debilidad de cada uno. ¿Bien? Entonces, si están viendo el debate en sus casas, que yo les recomiendo que lo vayan viendo mientras me acompañan, están presentando ahora las reglas. Bien, vamos a ver si hay alguna regla que haya cambiado entre el primer y el segundo debate. Tenemos el primer minuto de presentación, los 3 ejes temáticos, eso es más o menos igual. Tenemos un poco más de tiempo para exponer durante los 3 ejes temáticos, son 2 minutos, la vez pasada era 1.
por lo que Bien, se dijo el derecho a réplica. Tendrá 5 oportunidades Y son 5 oportunidades de derecho a réplica en todo el debate. Esto es muy importante. 5 oportunidades de derecho a réplica por candidato en todo el debate. No son 5 oportunidades por bloque. Bien. En el debate pasado había derecho a réplica sobre el derecho a réplica del derecho a réplica del derecho a réplica de un candidato. Ahora vamos a ver cómo los usan estratégicamente. Y no dejen de dejar comentarios, consultas, preguntas y también su corazoncito para que más personas se enteren que ya estamos conectados y nos puedan acompañar. Y al finalizar, bueno, tienen este minuto libre, que es bastante interesante. Lo que les comentaba, el orden de atril y el orden para hablar es ahora de presentar a los protagonistas por sorteo. Por eso vamos a Y invitar entran los a los candidatos. candidatos Vamos y a verlos candidatas que se van a entrar, a ver presentar si ya desde la 22 de entrada a veces octubre. se ven Adelante, algunas candidatos cosas interesantes presidenciales. sobre su lenguaje corporal. Bien. Ajá. Tenemos un primer cambio bien importante. Miriam Bregman de rosa. Miriam Bregman de rosa. Y Patricia Bullrich de rosa. ¿Qué habrá pasado ahí con los asesores en el medio? Bien, voy a subir un poco el volumen. Bueno, y para el público que está presenciando Pero el este debate cambio es bien presidencial, interesante, queremos que decir hayan a partir de optado este por el momento tienen que rosa estar en cuando silencio, Bullrich estaba de no celeste pueden y aplaudir, blanco no pueden y Miriam gritar, Bregman de no pueden verde y dirigirse a blanco. cada O uno sea de los que están candidatos. jugando Y la además, durante carta todo el desarrollo de del la debate, feminidad. tienen que permanecer No necesariamente del sentados. feminismo, porque no todas las corrientes feministas se sienten representadas por el color rosa, pero sí están jugando a mostrarse como Bien, y como se acordó y diferentes del como se resto de los sorteó, vamos a candidatos empezar con el a primer través bloque. El de primer ese bloque es una elemento de la presentación de feminidad. cada uno de Yo soy ustedes, mujer, me y de acuerdo identifico al como sorteo, mujer, le toca a usted, represento Fabián a las mujeres, En primer tratando de lugar, poner mi justamente a solidaridad las para con mujeres Israel de y su su parte. pleno derecho a defender Vamos a escuchar a su Milei. territorio de los terroristas. Terrorista. siendo Ojo, el caso el uso de la argentino, palabra terrorista en el primero que contexto quiero en el que expresar estamos. es que el país Cuando está al acabamos de borde tener un de la ataque peor terrorista crisis de su donde historia. varios argentinos El fueron desequilibrio víctimas, monetario y el es muy desequilibrio fuerte, fiscal muy es fuerte. peor que el que teníamos previo a la crisis del Ceño 75 muy del fruncido Rodrigazo. representa mucho La enojo, relación tensión del en EVAX, los del labios, IX contra base monetaria, bien, uso del hoy es peor pulgar que la que teníamos y en la el previa dedo, de la como si hiperinflación de intentara Alfonsín. no hacer un dedo Es más, acusador, pero hoy la le inflación viaja cuesta. al 120%, anualizada al 3,30%. Y tenemos el primer dedo acusador, no han pasado ni y 700 un en minuto del debate, ya tenemos el Es primer decir, dedo acusador. Estamos al borde de una hiperinflación. Cuando habla de la con el inflación, agravante evidentemente de que está los siendo indicadores responsable sociales a son peores alguien que los que de tenemos en el este 2001. problema económico en la Por lo Argentina. tanto, esto no se arregla con palabras bonitas ni con Y- buenos modales. bien. Esto se arregla con medidas contundentes que solo propone la libertad avanza. Muchas gracias. Bien, Gracias, Javier perfecto Milei. el Tiene uso la del palabra tiempo. ahora Patricia Evidentemente Bullrich. ensayó mucho Mi mejor este solidaridad con el discurso que, pueblo de Israel que la vez en este pasada. momento triste del Fíjense ataque que de Bullrich Hamás, tiene, terrorismo bueno, la de Hamás. escarapela con Estas 2 el semanas elemento de la hemos cinta visto negra, lo más bien, brutal justamente de en la relación corrupción a esto que les kirchnerista. contaba del atentado Los terrorista. yates de Insaurralde Y además de estar son como el completamente punto de máximo. rosa, tiene Y hoy flores vemos en a el los argentinos cuello. que no pueden En pagar lugar de la las cruz que cuentas, tenía no pueden en el pagar debate y llegar pasado. a fin de mes. Este gesto Para que se cambiar llama hay un solo énfasis, camino. pero fíjense Ese que lo camino es cierra, terminar o sea, no es con los un énfasis Insaurraldes y las como tal, mafias sino que lo que cierra es azotan a un nuestro puño. país. Cuando Hay se que cierra ganar en esta puño elección representa y sacar de raíz agresividad, puede estas mafias de la significar Argentina. ira o enojo. Massa no puede, porque es parte. Ajá, es segundo uno más dedo de ellos. acusador, Bullrich hacia Y Massa. Milei se ha asociado hace Bien. pocos días con ellos también. Esto no Somos la se única debe fuerza hacer en política política. con capacidad, Esto es un decisión, gesto violento con que equipos, golpea con la al capacidad público. para No se cambiar debe este hacer. país de una Los vez políticos para siempre. argentinos no dejan de Para hacerlo. eso Es un necesitamos gran algo error en el lenguaje fundamental, corporal. el voto de ustedes. Bien. Gracias, Patricia Burrich. Bien, se ve Su que minuto todos con los Esther. candidatos se prepararon mejor para este Reitero debate. mi solidaridad con el pueblo de Israel Veamos a por el Schiaretti. ataque Manos en paralelo, ecuanimidad, Argentina igualdad. vive el Bien. desastre económico Énfasis que han hecho doble. los últimos Esto ya lo hemos visto en el debate nacionales de la anterior. Hay Él más mueve exclusión las social, manos más sincrónicamente inseguridad. y usa Ha el lado derecho y caído el lado el izquierdo. salario en un 15%, Lado derecho y lado social, izquierdo bien que no hay representan cómo el lado conseguir racional y y el además lado de eso, emocional. dejan Cuando de se lado a las usan en provincias y conjunto, profundiza la falta de pueden federalismo. significar La que la dejan persona sola a está las siendo provincias en el coherente. combate al narcotráfico. La Y coherencia llegamos a la suele barbaridad ser de un que la signo Patagonia, que de produce honestidad. petróleo, Pero el ojo, y gasoil acá voy a cuesta hacer una más caro que aquí, aclaración. en la ciudad de Buenos Aires. Y grandes La obras que honestidad hacen no es un valor desarrollo moral. armónico.
en el caso del lenguaje corredor corporal. bioceánico La de la hidrovía honestidad Paraguay-Paraná tiene que ver al con Pacífico. Hace lo que 20 la años persona que le cree. esperamos, O sea, y si eso yo rincona digo lo que Noa sinceramente contra la creo, cordillera de los estoy Andes. siendo Y honesto tampoco se ha incluso hecho cuando no el digo la verdad. gasoducto hacia el Negro. Bien, no Esas sé si se son entiende, las voy a cosas aclarar que esto hay más que adelante. cambiar para Y tener para un los que país preguntan, sí, Gracias, este video Juan queda Schiaretti. grabado Es el y turno después ahora lo de voy a Sergio Massa. resubir y voy a resumir las Muy buenas mejores noches a partes. todas y a todas. Bien, Massa Primero, también gracias, con la el cinta domingo negra y pasado la nos bandera, acompañaron en el bastante debate. interesante. Y Un gracias traje también a los que bastante desde su diferente casa al del este debate domingo eligen pasado. acompañarnos. Quiero dejar sentada Y mi este gesto solidaridad hacia afuera. Massa con todas siempre las hace víctimas gestos de hacia un ataque afuera. terrorista Eso es brutal desligar que hoy enluta el mundo. responsabilidades. Pero Significa no también quiero hacerse cargo aprovechar en este para contexto. contarte que hoy Acuérdense que el es lenguaje un día corporal muy es importante. contextual. Hoy venimos Énfasis, acá a bien. contarte qué vamos a hacer con la seguridad, con la justicia, con el Lo cuidado que me del sorprende medio de Massa es ambiente, lo con inexpresivo nuestras que pymes, puede con llegar el a ser trabajo, en su con cara. la producción Bien. argentina. Porque Hoy venimos acá esa a inexpresividad en el contarte cómo rostro va a ser la realmente Argentina te desde el 10 de desconecta de No lo vengo ni que con puedes llegar a chicanas, sentir y ni te vengo a desconecta pelear. de la audiencia. Vengo a No proponer es la qué es mejor lo que idea a necesitan la los hora de argentinos. establecer empatía con Quiero el público. decirte que si desde el 10 de diciembre Un énfasis Dios un poco y tu cerrado, voto pero me no dan llega la a ser responsabilidad puño. de gobernar, Bien. Argentina va a tener Mucho un gobierno uso de del unidad lado nacional. derecho, mucho uso del lado Gracias, derecho, candidato Sergio mucho Massa. Su minuto, discurso Miriam ensayado. Bregman. Buenas noches. Quiero Bien. agradecer el Tenemos a apoyo que Miriam recibimos Bregman. estos días porque muestra que somos muchas, que somos muchos, los que no nos Empieza diciendo resignamos somos a que la muchas, grave está crisis jugando que la vive el carta de la país la paguen feminidad. nuevamente las grandes mayorías. Los que no queremos más Bien, corruptelas ceño ni fruncido, privilegios de pero políticos mirada y jueces. directa. Las Establece coaliciones que empatía vienen a través de la gobernando están mirada, de estalladas. los Otros ojos. aparecen como lo Los nuevo, ojos pero nos son la ayudan a vieja conectar derecha, con la solo que un gente. poco Un despeinada. buen orador mira a Es hora su de poner público en a pie los una ojos. nueva Bien, fuerza eso política es muy importante. de izquierda, No lo de mira la desde clase arriba, trabajadora, desde que arriba ni una a los desde de abajo, abajo mira y que a la pelee cara. porque gobiernen los que nunca gobernaron, Bien. los trabajadores y las trabajadoras. Y Hace una un cosa pequeño más, gestito nos duelen las nervioso víctimas con la mano civiles que tiene sobre el atril. que Bien, y ocurren hace en una un referencia a las conflicto víctimas que y tiene traga como base saliva. la política del Bien. Estado de Israel de ocupación y de apartheid contra el pueblo palestino. Bien, Muchas y gracias. asiente mientras Gracias, habla. Miriam Bregman. Eso Terminamos significa que está entonces el convencida de lo momento que de está las diciendo. presentaciones. No olviden ir Vamos dejando a sus comenzar preguntas. con el ¿Bien? debate del primero de los ejes temáticos. Bien, primero empezamos le con la queremos parte decir de que, debate. los Acá es temas donde fueron se propuestos pone por el Consejo interesante y Asesor de la sabroso, Cámara porque Nacional acá van a Electoral empezar los derechos y de que réplica. fueron consensuados por los Vamos a subir más el representantes de volumen. cada uno de los candidatos. Y según el reglamento, el contenido del debate debe estar centrado en qué harán Bien. y cómo llevarán Hubieron adelante sus varios propuestas. puntos en el debate Y a pasado partir de donde los ahora, candidatos dentro de cuando se tenemos los ejes temáticos, salieron empieza a de regir el eje, sistema de así derecho que acá están a precisando réplica bastante. que van a poder utilizar Sigo los candidatos y se ven aludidos sorprendida por de la los posición colores de otro y el candidato. estilo que Es eligieron los importante candidatos aclarar que para no se este va a debate, interrumpir ninguna porque es exposición, bastante pero diferente al que mediante un eligieron la mecanismo vez pasada y eso automatizado, es cada muy candidato va a significativo. poder pedir Sobre su todo derecho estoy a réplica, fascinada tocando porque un Bregman y botón con Bullrich luz hayan que tienen entrado en el atril, casi del que solo mismo verá color. el O sea, son candidato o dos la tonos de candidata rosa, pero solicitante. casi Y exactamente el orden de la iguales. solicitud va a quedar No registrado todos en los forma candidatos automática y tienen nosotros con Mariana vamos a escarapela, dar, cosa que también precisamente tenemos vamos que a hacer apuntar. cumplir ese registro. No todos los candidatos La tienen duración del el derecho a festón réplica será de negro. 45 Ahora, segundos que y lo podrán tengan o usar no en lo 5 tengan no significa que sean oportunidades, más siempre patriotas, durante el menos desarrollo patriotas, de más los 3 honestos ejes temáticos. o más Y nos vamos a deshonestos. meter en el primer Recuerden que los tema candidatos bueno, nos se están eligió mostrando por lo que el quieren que asesoramiento del comité nosotros asesor, veamos. por Entonces el también uso del sorteo. escarapela o el uso del primer listón tema es un negro tema también clave, puede el tema de ser la un seguridad, intento de son 2 manipulación por minutos de parte de los exposición candidatos y comienza para que el Patricia público Bullrich. tenga una idea Como ministra de específica Seguridad, de quiénes son, ustedes saben qué es que lo yo que los protejo. representan Y y lo llevo en el qué es corazón. lo que, cuáles son Llevo las en el corazón ideas porque en me las cuales se enfrenté a basan. cada una de las mafias, narcotraficantes, criminales, bien. que le sacan la vida a la gente. Bullrich Entre habla nosotros, con mucha las cosas están tensión muy claras. en los Nosotros sabemos a labios. quién defender. Ellos Y liberan una cosa que presos. se le criticó Y mucho en hoy los debates les dan pasados a fue los presos cómo se internet trababa y le celulares costaba en las hablar. cárceles. Por eso la Bien, gente está tiene hablando de miedo, cosas más porque saben específicas que los esta presos vez, andan así que eso sueltos, está los largan interesante. como si no pasara nada. Bien, este Por gesto eso nosotros tenemos
digamos las cosas bien en clara. Defendemos énfasis, a los sí, ciudadanos, no como sin el cerrarlo, kirchnerismo que defiende a pero los delincuentes. medio duro. Y Milei quiere liberar el las dedo armas. acusador y Con el las dedo armas acusador. liberadas, Miren, ¿saben acaba de dónde cae? juntar En las manos de manos los delincuentes, en una de los posición como de narcotraficantes. ruego. A mí no Bien, me tiembla el pulso. cuando Yo voy a habla entrar de a Rosario Milei, con toda la ¿será fuerza y a que todos le los pide por favor a la territorios gente que están no lo tomados por vote? el narcotráfico. Bien, Con puño las fuerzas cerrado a la verdad del provinciales, las fuerzas narcotráfico. federales y
si hace pero falta, se las Fuerzas siente un Armadas poco argentinas. forzado Voy el a cambiar el gesto. código Bien. de imputabilidad de los menores a los 14 Cosa años. importante, El código civil, todos los el código penal, candidatos perdón, el están código penal, muy para que asesorados, nunca tienen más especialistas de un oratoria, de violador, lenguaje un corporal, de asesino comunicación pueda y de andar por la demás calle con detrás de tranquilidad. ellos, Van a apoyándolos purgar en este sus penas proceso. como la tienen que Así que purgar. a veces los Acá gestos que me hacen acompaña no hoy necesariamente Chocobar. son gestos Acá en auténticos, Argentina se son vive el gestos que mundo al ellos revés. saben que tienen que Chocobar hacer, que tienen un defendió a un significado ciudadano. Le específico. metieron 9 puñaladas. Por eso Imagínense lo que pueden son tener 9 un puñaladas. puño y sin nosotros embargo, decimos, el puño lo cerrado es querían ira. mandar los kirchneristas Pero cuando a la vemos cárcel todo del para conjunto toda del la vida. lenguaje Sin corporal embargo, y él vemos si hay defendió lo que hay que coherencia o defender, no, defendió a la o vemos cómo ciudadanía. realizan el Ese es gesto el en mundo que comparación nosotros defendemos. a otras Por eso, situaciones, el orden va a podemos ser entender si nuestro ese gesto principal es más o menos auténtico. fundamento en esta política Bien, de seguridad. Bullrich se Nosotros empezó a trabar. defendemos a los ciudadanos y la tenemos Bien. muy clara. Hola a todos los que van Los ciudadanos llegando. con nosotros. No Los olviden dejar sus delincuentes con preguntitas. aquellos que liberan delincuentes y el que las hace las paga. Bien. Bien, muy bien. Bullrich sus mostró 2 minutos, mucho Patricia enojo, Bullrich. Hubo 3 uso de derechos las a dos réplica. manos, pero muy reducido, 4 me más avisan uso de ahora. los derechos que la Sergio parte Massa. O sea, racional, los 4 mucho derechos a dedo réplica son en acusador, este orden. puño, Miriam pero Bregman, en un momento el Juan puño se Schiaretti, sintió como Javier Milei forzado, y bien, Sergio así Massa, que no que necesariamente puede se ser incluyó en el agresividad último o ira segundo. auténtica en este puño, Miriam Bregman, pero en su otros derecho a momentos réplica. sí se la veía Patricia enojada. Bullrich, usted Y y todos Bregman los que le promueven la contesta. mano dura fracasaron. En una década incrementaron en un Fíjense cómo 97% usó la la población carcelaria. boca y Aumentaron todas las acentuó leyes la generando palabra una verdadera esto, inflación penal. rabia, ¿Y qué tienen para enojo. mostrar? Porque cuando Bien. era ministra su orgullo era sacarse fotos en un secuestro de 25 porros. Literal. Ahora la escucho gestos cada de tanto que desprecio vuelve por con parte bajar la de edad de Bregman a imputabilidad. Bullrich. Me gustaría que nos cuente hasta 25 dónde. porros de Hasta movimiento los de 12, cabeza. hasta los 10. Hasta el jardín de Bien, infantes. bien interesante Y le este quiero aclarar, gesto Bullrich, que porque es estamos una en una elección provocación, donde se es elige parecido al gesto que presidente, hacen no los jefe de luchadores servicio cuando penitenciario. mueven la cabeza Gracias. para Gracias provocar a Miriam al Bregman. contrincante para no que se el sumó nadie hasta contrincante ahora, entonces le toca ataque. a Juan Schiaretti. Bien. Bullrich no últimos pidió gobiernos, todavía los derecho a kirchneristas, réplica aparentemente y lo de que lo que le están cambiemos, diciendo. dejaron Schiaretti sola de la nuevo, provincia en la lucha ambos contra el brazos, narcotráfico. doble gesto de Hicieron la ley énfasis. de Miren, federalización del él hace narcotráfico. también este 8 gesto, provincias pero adheridas. es menos ¿Y saben qué? cerrado. La ley decía que Igual nos tenían no es que un enviar gesto que haya plata. que hacer. No Y nos después llegó cuando hace ni esto, un esto no es peso dedo acusador, desde el es año lo que se llama 2005 del ilustradores. 2012 cuando adherimos. Son gestos que Nosotros van creamos acompañando el igual discurso la y ayudan a Fuerza completar el Policial significado de las Antinarcotráfico, palabras. es Son bien una fuerza de interesantes. élite y no depende del poder Me político en parece Córdoba, sino interesantísimo del que muchas fiscal veces general. cuando Schiaretti Y la señala otra lo provincia hace tampoco así recibieron. y no con Pero el no dedo importa, acusador. que no hayan mandado Bien, los entonces fondos, esto porque es nosotros bastante vamos a menos pelear por un agresivo, accidente contra el es narcotráfico. bastante Lo que más importa es que el apropiado para un gobierno contexto nacional de está exposición ausente de esa política. Pero Gracias, Schiaretti Juan sí Schiaretti. está El como derecho a más réplica de enojado Javier que en el Milei. debate pasado. Me Señora parece Bullrich, curioso. lamento que Y de la misma empezamos manera con los que el derechos debate de anterior, réplica usted mienta sobre las cosas que como yo si digo. fueran gratis. Antes lo hizo con la pandemia. Y Ahora lo hace con interesante, el tema de Milei armas. tratando Le de cuento, establecer por si más no lo contacto, entendió. Yo más sé que usted contacto tiene visual gente que deforma mis que en el debate mensajes. pasado, Nosotros inclinando lo que la decimos es, cabeza hay una hacia ley de Bullrich armas, al hablarle. y lo En que el hay que debate hacer pasado es no miraba a sus cumplirla. oponentes Porque la no mayor puede parte del ser debate, que estén armados incluso los cuando les hablaba delincuentes directamente. y los honestos no. Pero Además, es también me curioso, gustaría lo que saber, está diciendo es digamos, bastante usted fuerte, habló, por ejemplo, pero de no hay eliminar ceño leyes por fruncido, DNU, no hay o gestos de enojo llevarse fuerza a evidentes. garantías De constitucionales hecho, tiene los a lo ojos largo de la bastante semana. abiertos, que ¿Ese es el algo que modelo él de hace seguridad que quiere? cuando ¿Qué quiere, hace que su esto sea una sonrisa dictadura? burlona. Bien, gracias. Ah, Javier miren, y Milei. acaba de El decir derecho a Milei que réplica, quieren que esto entonces, sea una Sergio Massa. dictadura con el del debate Yo creo que pasado es muy negó importante la que dictadura. estemos acá, de que Bien, bien mostremos la verdad a la interesante. gente. Massa Los tratando de datos establecer contacto visual con el desmienten público, las mentiras. no En el con año sus 2019, contrincantes. en la Argentina, Massa tiene se un punto a liberaron favor de que él 16.000 sabe que es a la presos. audiencia la que En tiene el que año 2020 conquistar. se liberaron De que lo haga 9.000. bien o mal es otro Con lo punto, cual, pero él quien debe está bien explicar la centrado en liberación de a presos quién es le quien era está hablando. ministra de No le Seguridad está en ese dando entonces. Bullrich, Pero hay nos algo está mucho hablando más grave. nosotros, que no lo estamos escuchando ¿Quién porque lo están eliminó escuchando a mí. los inhibidores en las cárceles de Santa Fe? En el año 2017. Muy y invito a inexpresivo, los pero argentinos de que vez en chequen cuando Google. sus cejas Lo eliminó y la las señora arruguitas
arruguitas de la frente de manera van tal mostrando que un programa de alguna seguridad que otra debe partir emoción. por los candidatos comprometiéndose a la verdad. Esto es curioso. Massa y Gracias, Milei, Sergio los dos Massa. mostraron Retomamos, falta los 2 minutos total de exposición. gestos Por el orden de del enojo. sorteo, le toca a Juan Schiaretti. No
hicieron gestos de enojo a pesar de estar acusando a su oponente, a pesar de que estaban haciendo declaraciones muy fuertes. No había enojo en su gestualidad, o sea que ¿qué tan auténticas eran sus cuestiones, sus reclamos, sus réplicas? Modificar el Código Bien, Penal y el Schiaretti Código Procesal. no muestra mucho los Hay que cambiar dientes, también la ley ceño penal juvenil, fruncido, porque sí, la que está hay un poco vigente es de la molesto, última dictadura aunque él que no generalmente existe. suele Hay que tener el hacerlo ceño fruncido. conforme las recomendaciones de la ONU Bien, y del mucho UNICEF. al lado derecho. Y hay que pelear en serio contra Bien, el ahora sí narcotráfico. implica un poco el lado Narcotráfico izquierdo. lo combate todo el mundo. Ecuanimidad, El gobierno igualdad, nacional. equilibrio, Acá, mira siempre para el recuerden costado. cuando veamos Argentina esto, no produce droga, pero hacia tenemos una afuera. frontera que es un colador. Por lo tanto, Bien, hay que cuidar la interesante. Cuando frontera dijo y Argentina deben no produce participar droga, las Fuerzas brazos Armadas. hacia Hay afuera. que hacer las Bien, organizaciones entregándole la serias y hay que responsabilidad a implementar en alguien Argentina, más. como tienen los países hermanos y vecinos, Schiaretti hace la ley de muchos derribo ilustradores, para aquellas muchos aeronaves gestos no ilustradores identificadas que cuando no habla. acaten las indicaciones Está de los usando pilotos de mucho el fuerza. lado Hay que derecho. crear también una Bien. fuerza federal O sea, mucho discurso antinarcotráfico aprendido. que tenga al menos Veamos 15.000 qué más. efectivos, que no dependa del poder político, sino de la Procuraduría General de la Nación Bien. y que esté distribuido en todas las provincias y en la Estos capital federal. son Hay que ilustradores, también tener esto, cárceles de máxima contar con seguridad las manos, para que no son puedan todos armar gestos ilustradores. los traficantes, poder conducir su organización desde la cárcel y avanzar. Se le ven un poco los en dientes el de cuidado abajo cuando y en la habla, investigación pero del no lavado de parece un activos, gesto de rabia, eso porque es son lo que solo le los da dientes de el abajo. O sea, es imperio una cosa económico normal cuando a nosotros los hablamos se nos ven los narcotraficantes. dientes. Si actuamos Hola, Cari. combatiendo con toda nuestra Hola, fuerza Cari, el hola, Agus, que narcotráfico, están por ahí. si actuamos cambiando Este y gesto me terminando con la gusta, puerta este gesto giratoria es entrega. y acabando con que los Es un gesto usen a hermoso, los chicos, adolescentes, un los gesto mayores, muy lindo para usar en hacerlos ámbitos piranhas y políticos, otros delitos, porque es vamos a una avanzar entrega mucho muy contra transparente, muy Bien, honesta, gracias, muestro Juan las Schiaretti. palmas Le de las doy la manos. réplica. No Seguimos esperaba con que el ninguno de los tema candidatos usara ese seguridad, gesto. Y de un acuerdo gesto al orden le toca que a es Sergio muy Massa sus 2 bonito. minutos. Entrega Tengo la transparente, decisión real, de de mí para el transformar la otro, Argentina porque en la un país dirección seguro. también marca Y el tema de la significado. lucha contra la inseguridad Bien, acá tenemos lo voy a más. tomar como presidente de Vamos a ver un rato más. Lo voy a José, hacer ¿estamos? sobre 3 ejes muy claros. El Ahora primero, quiero la mostrar prevención. algunas cosas. Ya lo hice en Aquí, Tigre, ¿ven? en Ciudad. No hay casi Aquí arrugas. 80% del La robo boca automotor es el recta delito mientras que habla. nadie deja de Una cosa denunciar. interesante de Massa es que Cámaras, aparece este móviles, detalle de las sistemas cejas, que una ceja satelitales de parece más rastreo, baja que la otra. botón de pánico Pero en eso cada más tiene celular que ver con su para cada una fisionomía. de las ciudades de La Argentina banderita, de más de el 50.000 festón, habitantes, el gesto de financiada énfasis desde el que está Estado por acá. Nacional. Pero Bien. además, Ven vamos que a usa encarar el lado como derecho, el segundo lado eje, analítico, la lucha de racional. política contra el crimen. Y en ese sentido vamos a crear una agencia federal No hay con los mejores expresividad, de cada no hay una de las 4 arrugas. fuerzas federales. Acá en el entrecejo Sí, tampoco. un FBI argentino, De vez en cuando instalado en Central muestra Córdoba, movimiento el en la edificio ceja. de Rosario, Pero- que va a permitir Y ese que gesto trabajemos hacia sobre afuera, 3 ese crímenes gesto que son transnacionales: tiene mucho corrupción, significado. narcotráfico y además la trata de personas. Pero Tenemos el está siendo objetivo muy de que lo recaudado neutro por la en sus justicia emociones. y ese organismo vuelva a fortalecer el sistema de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, pero también de la justicia, y una parte Sinceramente, vaya a los clubes el de barrio intérprete del por la lenguaje, tarea social que del realizan. lenguaje de Por señas último, es más expresivo el que tercer eso. eje. Miren, Tenemos interesante, que animarnos levantó a las exigirle cejas, cuentas abrió grandes también a la los justicia. ojos. No puede Bien. ser que Interesante el un último juicio gesto por de Massa, indemnización demore pero 5 no años, está siendo y expresivo. una Es adopción el mismo demore error 7 que años, cometió en el y que una debate pasado. excarcelación La o una falta de orden de expresividad nos allanamiento evita demore 7, que 10 o conectemos 15 emocionalmente días. con el candidato, y Claramente esta vamos a desconexión medir emocional con le un resta cambio en la puntos ley y el puede funcionamiento restarle de los votos. jueces para que también ellos También tengan puede que ser rendir una cuentas frente a la máscara. sociedad. Entonces puede Gracias, Sergio Massa. interpretarse Hubo un como pedido de derecho a falta de réplica a cargo honestidad. de Patricia Bien. Bullrich, así que su derecho a Hola réplica, Mariana, Patricia Joaquín, gracias por estar ahí del Massa. otro lado. Hace Me encanta cómo 4 Bullrich años pronuncia que estás en el Massa gobierno. como si le No hables de pegara Tigre, al decir parece su nombre. Una vergüenza que hables de Tigre cuando Bien. hace 4 años que estás con el gobierno, que aumentó los homicidios en Vamos a ver la 70% en Rosario. Esto está bien Dejó interesante. liberados a todos los narcotraficantes. Es muy interesante Generó cuando la los peor crisis de candidatos seguridad están que en tenemos doble la pantalla. Argentina.
Miren Massa tratando de mantener una total neutralidad porque él sabe que el público lo está viendo. Y Bullrich sí está frunciendo el ceño y los ojos se achican. Eso es enojo. Bien, está atacando. Este énfasis no se termina de cerrar, o sea que no es tan agresivo. Bien, y Massa miren como si no le estuvieran hablando a él. Bien. Si no fuera porque pestañea no sabríamos que Massa está presente. Sobre los dichos de Patricia Bullrich, Sergio Massa. Estoy siendo brutalmente honesta. Después me van a retar por esto. Que Tigre se transformó en 6 años. Bien, Massa en la acaba ciudad más de segura del titubear pero que y además vinieron mover de el distintos micrófono lugares del mundo a nerviosamente. copiar el modelo O sea, que habíamos se siente utilizado. atacado, Móviles siente los controlados nervios y la presión de satélitalmente para que mantenerse los bajo patrulleros no control. duerman Está en las utilizando estaciones de servicio. ilustradores y dedo Cámaras acusador. en todas las esquinas de los Bien, barrios. un énfasis y además, bastante cerrado. el botón de pánico en el celular de cada ciudadano. Yo no hablo Sigue de usando el acusaciones lado falsas. derecho, Y respeto lado al analítico, insobrable. lado racional, Cometí y un hecho no están gravísimo. siendo Le pedí la emocionales. renuncia al cargo. Nos Le pedí la están renuncia a la conectando candidatura. emocionalmente con lo No que todos dicen. somos lo mismo, Y Patricia. mientras tanto Nunca Bullrich pediste la se renuncia de acomoda Dilma. como si se pusiera una coraza, como si estuviera preparándose Gracias, para Sergio la Massa. Es pelea. el turno ahora de los 2 minutos de exposición sobre seguridad de Miriam Bregman. Vamos a ver a Bregman. La derecha Bien siempre interesante. dice que a la izquierda no le gusta hablar de inseguridad, cuando somos nosotros los que vivimos en un barrio como cualquiera. Lo que no nos gusta es hacer demagogia punitiva como Me hacen gusta ellos, cómo porque el gran Bregman delito se organiza mueve. desde arriba. Está Y siendo eso más implica expresiva y hablar más de las emocional a pesar de que complicidades todavía no entre sectores implica de las tanto el lado fuerzas de izquierdo. seguridad, políticos y Fíjense judiciales. cómo Por su ejemplo, mano se no hay apoya en el posibilidad de que atril. existan redes de trata, Esta mano. sino hay complicidad Hay con un quienes manejan puño. la frontera. Ira Me parece contenida. también muy importante pensar cómo llegamos hasta Bien, acá. Desde entre la el ley cejo de entidades fruncido, financieras de la dictadura la que mirada arrancó todos directa los hacia el controles hasta la público, actualidad, se fue aparecen dictando todos todo los el andamiaje dientes, jurídico acá hay un que poco de facilita el rabia. lavado del dinero Estos sucio. movimientos hacia Llegamos al afuera extremo con el de pulgar, lo ya que se los propuso voy a el mostrar Congreso, la bien, ley de es sociedades echarle la por culpa al simplificada, otro. votada por todos Bien, durante el Bregman gobierno de se Macri, agarra del incluido atril, el eso es bloque una de cosa Schiaretti. interesante. Cuando Una se mano se discutió agarra del esta ley, atril, nosotros le la dijimos otra mano que no era para expresa la ayudar a los emotividad. emprendedores, como decía, que le Aparecen estaban dando los un paraíso a los puños. narcos. Y es lo que pasó. Ahora lo reconocen Y todos. cuando dice Durante los ahora lo 90, reconocen con la privatización hacia de afuera, o sea, lo puertos, reconocen los aeropuertos, demás. hidrovías, Bien. también facilitaron la infraestructura para que Está entren muy y salgan rosita los Bregman, para cargamentos mi de gusto. droga. Por eso hay que nacionalizar los puertos bajo control de los trabajadores Ajá. y derogar toda esa legislación que permite el blanqueo y el lavado. Fíjense, esta mano, Mirá, que es la el que mano en la se que muestre no le los estamos problemas de prestando seguridad como atención, un hecho aislado, es quizás la más está interesante, mintiendo. Como me decía porque Darío, justamente un es la joven de mano Rosario, sobre la que ella nos no se ofrecen más está como fijando, soldaditos de no la está droga que la controlándola. fábrica metalúrgica en la que trabaja. Bien. Solo hay Y ahí salidas si apareció mano cuestionamos izquierda, o las sea que se condiciones conectó emocionalmente con lo que acaba de este decir. sistema. Y garantizamos trabajo, educación, Las cultura manos, mire cómo se para va la cerrando juventud. en un puño. Muchas gracias. Es bien interesante, gracias. bien Segundo, interesante segundo. algunas de las cosas que acabamos de ver en Bueno, de William acuerdo al Bregman. orden del debate, Esta del cuestión de la sorteo, mano que se va los dos cerrando, no la hubo mano dicha réplica, apoyada, entonces como seguimos si con el necesitara tema una superficie firme, seguridad, como si le toca necesitara a Javier agarrarse de algo, Salvo en porque el siente caso que del se va a anarquismo, caer. Todos los Bien. arreglos institucionales contemplan la existencia del Bien, Estado, Milei donde lee. este se ocupa de seguridad y justicia. Este En Argentina, ya es un discurso leído. culpa de la casta política. Culpa de los El demás, Estado no también es falla en esta culpa materia. mía, porque yo no soy parte de la El casta. país Ellos se son la maneja sangre. casta. Bien, Ese la casta desastre política. es culpa de haber abrazado las ideas del doctor Zaffaroni, Mariana, ¿las expresiones que de en los quién? últimos 20 años ha Bien. causado un verdadero desastre Esperen, en este esperen. país. Ya voy con las preguntas, pero Porque básicamente aclárenme de quién, de qué Cambia el candidatos son rol las preguntas. entre víctima y victimario. O los comentarios. Esto de Haciendo Joaquín, por que los ejemplo, de muy insegura. delincuentes ¿Quién? ¿Bregman? sean tratados como las Sí víctimas, puede cuando ser. en realidad son los que tienen Es que que ser veamos a encerrados. Milei. Estas ideas, cuando las propuso Zaffaroni, no eran nuevas. Ya se habían impulsado en las 60 Quiero saber en de Nueva quién York. está hablando, porque me lo perdí. También 20 años después era un desastre. Afortunadamente, desde el análisis económico, Gary Becker, en un artículo de 1968 que se llama Crimen y Castigo, dio solución a esto. Lo enfocó como una actividad Está siendo muy Sí, que neutro, genera muy resultados. neutro. y así cuando los La beneficios mano
derecha con la esa actividad lapicera sexual. permanentemente, eso Al puede ponerlo en estos significar dos términos, cosas. no solo Puede es ser un uso importante de el rol batuta, de la bien, seguridad, para ir sino que se ilustrando y vuelve fundamental dirigiendo, el rol pero de la también puede justicia ser un en gesto hacer que tenga que efectivos ver los con castigos. Es inseguridad. decir, que sea Cuando nosotros costoso ser necesitamos delincuente. aferrarnos a algo para este que eso sentido, nos sostenga, como para cuando que nos esto agarramos empiece de a un funcionar barandal al bajar nuevamente una como escalera. corresponde en Argentina, Algunos momentos de nosotros uso proponemos de hacer una manos, de reforma las de la dos Ley de manos, Seguridad Interior, bien movimiento de Defensa sincrónico, Nacional, pero la Ley de Inteligencia, mucho movimiento hacia modificar el afuera, sistema mucho carcelario, movimiento hacia afuera, modificar poca el Código Penal, el Código autorresponsabilidad, Penal por decirlo de alguna Procesal, forma. y en un Que contexto de reforma del en sistema todo caso judicial parece para que bastante sea coherente y verdaderamente lógico, independiente porque y que los Milei delincuentes todavía no tengan que estuvo pagar, nunca en un porque en la puesto Argentina político, liberal así lo que que la van a pasar él mal y van puede a tener miedo son los perfectamente no delincuentes. sentirse responsable de nada de lo que está pasando en la situación argentina actual. derecho a réplica. Y al final Primero tuvimos un Patricia Bullrich, énfasis segundo, con la lapicera, Juan que Schiaretti, es como así que su ponerle un derecho a punto réplica, final a algo. Patricia Bullrich. Bien, tenemos Ley dos de réplicas. plataforma. Ahora, Artículo 17. me gusta mucho Regulación y verlo a liberación de armas. cuando Así que, si no, le- cambiala. Pero si cambias la plataforma, lo no estabas critican, convencido. porque A las mamás y a los él papás, empieza les digo que a si se liberan las perder el armas, control en algunos van momentos a y a estar hacer en manos de caras. los monos. Las armas van a Uy, se acaba de terminar mojar los masacrando chicos en las labios. escuelas. Esa es la realidad. bien Y además, interesante. si liberás la venta de órganos, Fíjense cómo hoy Milei el no la 10% mira. de la No venta la de mira, órganos pero ilegales en anota. el mundo Presta es trata de atención. personas. Pero Secuestran a chicos, no, tratan a personas y venden no órganos. valida a Esa sus es la oponentes. realidad. Bien. Hoy, Interpol ha planteado un informe Bueno, muy clarito. La venta de Bullrich se órganos traba es uno de los delitos bastante. más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés. Ahora, ay, miren, se nos Queremos escapó una aclarar sonrisa que- de Milei al Javier final. Milei pidió derecho a réplica, Una lo sonrisa dijo burlona, Patricia, pero que es un seguimos en gesto el que él orden. ya mostró Entonces, Juan mucho en el Schiaretti. debate pasado. No Ahora veo Milei, al lado ese acá, gesto con la cabeza hacia el combate costado como si narcotráfico, dijera, como si sobrara o como si dijera, no me van a decir nada que valga la pena o nada que yo no sepa. Veamos Schiaretti un poco, nos vemos acá, de nuevo, Schiaretti usando las dos manos, las manos en ofrecimiento, bien el ilustrador para contar, y fíjense, Milei no valida para nada a sus oponentes, bien, es como si no lo estuviera escuchando. Para generar un entramado social que impida que los narcos se hagan dueños de la barriada popular. Bien, ni siquiera ha Estamos tomado haciendo en apuntes, Córdoba, tiene quiero muchos que lo gestos de hagamos en desprecio. toda nuestra patria. Y ahora parece que algo le Gracias, llamó la Schiaretti. atención Ahora del le final toca de la al intervención de turno a Fabián Schiaretti, Milei, derecho a réplica. porque hizo un gesto como Señora de Bullrich, levantar las cejas. no solo Bien, Milei que ahora vive va a aferrada a contestar. las mentiras que le arma su equipo de campaña, Ajá. muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos Bullrich hizo atrás un asentimiento, que un lo que nosotros microsentimiento, proponemos es del que se probablemente ni respete la siquiera ley es de armas que consciente. existe, Acaba de tal como admitir que ella existe, no es una persona no como flexible. actúa hoy, llena de restricciones que bueno, lo pero único eso es que lo que hacen sabíamos. es favorecer a los Bien, delincuentes. se Pero acomoda parece que está mucho muy la sesgada. ropa, o Por se favor, siente suéltese un incómoda o poco. está muy Lo otro, la venta de consciente y al órganos. pendiente Tampoco de su proponemos la imagen venta de corporal. órganos. Lo que nosotros decimos es que Ajá, si acaba 100.000 de personas están dando sonreír, un trasplante, pero fue una sonrisa muy 300.000 tensa. potenciales donantes, y y Milei hay se algo que empieza no a trabar. funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. Fíjense, ¿O acaso no prioriza hay la corrupción? arrugas. Milei no muestra Cerramos hasta ahora el eje el temático de enojo. la seguridad Eso es y ahora pasamos bien al interesante, segundo porque no bloque. es generalmente lo que Antes vemos de en su pasar al lenguaje segundo bloque corporal. temático, vamos a ver Hay una los videos ruptura del lenguaje réplica de corporal cada de uno Milei, que puede de los significar candidatos, muchas lo vamos a cosas. mostrar en pantalla. Puede significar que se preparó para el debate, puede Ahí tenemos significar dos que no Schiaretti, está, que dos está conteniendo Patricia sus emociones, o puede Bullrich, significar dos que Javier realmente Milei, está haciendo todo un uno, trabajo de Miriam introspección. Bregman, dos Sergio Massa. Y que realmente no se siente ni agredido ni enojado por las cosas que le están diciendo. Pero lo interesante es que no siente enojo por las cosas que él mismo dice. Porque uno cuando habla de injusticia, miren cómo cambia mi cara. Ay, injusticia. Se enoja. Bien, siente el enojo. A veces, bueno, ellos no, pero nosotros sentimos impotencia. Y hablar de injusticia sin que la cara cambie. De hecho, para mí es muy difícil. Que haya trabajo y producción, tiene que haber inversión. Y Argentina tiene una tasa de inversión ¿A menor quién le que el está promedio hablando americano. Bregman? Para que haya inversión, Bregman tiene que está haber haciendo estabilidad micronegaciones macroeconómica, seguridad y hablando jurídica, hacia el y no lado. atacar a los inversores como hace Se el supone que Primer. no pueden Además, conversar con tenemos nadie que tener durante el una debate. estructura impositiva La que sacaron de castigue cámara. la producción. Hay que A ver, eliminar las retenciones cosa a importante, las en exportaciones este del tipo de campo situaciones, y el complejo las agroindustrial. cámaras Y hay que
divididas, o que una persona esté o no esté en cámara, o que una persona tenga activo o no tenga un micrófono, también pueden ser cosas que no son casuales, también son cosas que tienen significado. Que el equipo de producción decida, por ejemplo, sacar a los candidatos de cámara y dejar solamente el que está hablando, no es casual ni es inocente. Y ese fondo tiene que regir para los nuevos empleos. Prestemos un poco de atención, Schiaretti, que no le hemos estado prestando atención hasta ahora. El gesto de énfasis, gesto de apertura, manos, miren, acaba de ser interesante, porque Schiaretti fue el único en el debate pasado que hizo el gesto de llevarse la mano al corazón, y ahora acaba de hacer un gesto de responsabilidad. Bien, se ha llevado la mano hacia el pecho, pero no hacia el corazón, hacia el pecho. ¿Sí? Y cuando él dice yo propongo, se señala así. Es un señalamiento muy pequeño, pero realmente él está como bien comprometido con lo que está diciendo, o por lo menos bien ensayado los gestos. Sí fue quien puede ser que lo preparen para que no quemara el que habla, pero podrían quemarlo. A eso me refiero, podrían dejarlos a la vista del público y expuestos, y nosotros podríamos ver sus reacciones genuinas ante lo que dicen los demás, pero eligen no hacerlo. Sin embargo, hay momentos donde eligieron hacerlo. Entonces, no es inocente nada en este debate, ni el manejo de las cámaras, ni el color de las uñas de la periodista, nada en este debate es inocente. Bien, seguimos entonces con muy interesante, no le hicieron ningún derecho a réplica a Schiaretti. Hasta ahora es el único que no ha recibido derecho a réplica Creemos en una en sola este clase de debate. hombres y mujeres, los que trabajan. Vamos de vuelta con Massa. Tomamos Massa, la por decisión de favor, poner en el haga más trabajo uno de gestos, los señor ejes Massa. centrales de los próximos 4 años. Está muy Hemos planteado frío. y estamos planteando una mejora en el ingreso desde 2 lugares. Esto desde 2 lugares. Acá no hay Pero además, el movimiento genuino de compromiso hacia mí, porque esto no está ilustrando de los 2 lugares, Y no obviamente deja de ser un puño terminamos con cerrado, la es mentira. un puño sin ira, pero no deja de ser un gesto sellado. Más de 2 Bien, millones de argentinos ya no tienen 2 esa millones, preocupación. pero este parece casi el gesto peronista. Pero creemos que además Dedo hay que seguir acusador en haciendo. una Y en parte ese sentido, en donde no clave está justificado de hablarle a ninguna las manera, personas con discapacidad porque él está hablando de que hoy son creemos, rechazadas del mundo pero de ¿quiénes trabajo? creemos? Porque a Básicamente ustedes, porque a la nosotros, pensión al público lo funciona está como un señalando. límite. No Se termina creemos, el límite creemos. de que ¿De el quién es que la tiene responsabilidad? pensión no puede Del trabajar. otro. Se termina esa muralla. En paralelo, quiero dejar claro Gestos hacia en afuera, el mundo del cortos trabajo y el rol de las mecánicos. mujeres, que hoy son De discriminadas entregar en el responsabilidad. salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres. Quiero hablarle además a las pymes, decirles que ya empezamos a eliminarle las cargas sociales hace 2 semanas Me por los nuevos parece empleos muy y curioso por el que empleo de los Massa jóvenes. no se Además, señala por incorporar a sí mismo. a beneficiarios de programas Ya sociales. empezamos, Y en bien, paralelo o sea, está decirles marcando un que momento vamos a temporal. un Este sistema de gesto tiene simplificación cierto grado de tributaria. coherencia. No Pero quiero no dice, empresarios ya pymes en la empezamos a Argentina eliminar las que tengan que andar retenciones. haciendo un No es curso porque como, pagan no se 100% siente de parte impuestos entre de nación, las provincia cosas y que se municipio. están haciendo. Por último, Y en realidad quiero ser claro tiene respecto sentido, del porque él programa de mismo ha dicho desarrollo que él no es exportador, parte del gobierno, energía, a pesar de que es el ministro de y algo Economía. ¿Se dan cuenta al que ya de empezamos la a incoherencia? bajarle ¿No? las Pero retenciones es al muy maní, por probable que ejemplo, en realmente no Córdoba y a se la leche. sienta de alguna forma parte de Vamos este a gobierno, seguir por eso no se hace impulsándolo, cargo porque de son las la cosas que consolidación de las agarra y empresas hace el gobierno, incluso cuando las medidas están impulsadas por él. Le acaban de contestar todos a Massa. Fueron Miriam Bregman, Javier Milei, Juan Schiaretti y Patricia Bullrich. Por eso Massa va a ser la palabra atacado por Miriam. todos lados. Gracias. En estos días la gente está muy Bregman desesperada, mira. vive con mucha Bregman incertidumbre. mira a Y el sus ministro ya oponentes. firmó con el FMI para después de Ella las no, ella elecciones mira al público y mira a más sus oponentes. tarifazos, más aumentos de combustible, es decir, menos salarios, menos jubilaciones. Hoy una enfermera va a la mañana al hospital, a la tarde corre a la clínica y los fines de semana hace domicilios para llegar a fin de mes. Cuando recorremos las ferias con Nicolás del Caño, Lado siempre izquierdo. nos encontramos con Cuando una recorremos jubilada las que nos ferias, lado dice, izquierdo. vengo a vender porque no me alcanza. Conexión con lo emocional. Me gustaría preguntarle Más allá de la al honestidad ministro, o si deshonestidad puede de vivir las con personas, 124.000 la conexión pesos por mes emocional como es viven los innegable cuando jubilados, entra en bono proceso del lado incluido. izquierdo.
Muchas gracias. Gracias, Miriam Bregman. Tiene su derecho a Bueno, réplica. Javier Milei. interesante la réplica de Bueno, Bregman. en primer lugar quiero señalar el problema de construcción del planteo Este de Massa. gesto Solo habla de trabajadores. tenso en Milei es un Mire, gesto si que se olvida él del lleva capital, hace le digo que la muchos productividad va a años. ser Si muy buscan baja. videos de él antes de ser Si usted candidato quiere hacer político, pozos con una videos de él retroexcavadora va a poder solamente pagar como salarios muy economista, altos. él Ahora, hace si lo hace esto. con una palita Pero acá hay de la tensión, empresa, le va a hay ir mal. estrés. La gente Es va a un gesto vivir en nervioso, situación me parece a mí. Pero también, digamos, y eso Porque lo no hacen termina de ser un combatiendo al gesto capital ecuánime, ustedes. no es un gesto de Consecuencia de responsabilidad eso, hacia mí y mismo. hoy es el como, 30% ahí de los nomás. trabajadores O a formales veces ahí. están por debajo de la línea de la pobreza. Y claro, no hizo ninguna referencia a la producción, porque la producción se viene cayendo a pedazos Ah, como interesante, consecuencia más de los empieza errores de su a gobierno. romperse un poco su Gracias, corazón Javier de Milei. Es el neutralidad. turno ahora del derecho a réplica Abre de grande Juan los Schiaretti. ojos porque sabe que le están haciendo Sergio planteos Massa, genuinos hablando de y producción y escribe empleo, es un frenéticamente. fetiche. Él es el ministro que llevó la inflación de Acaba de ser una 65 microexpresión al de desprecio hacia 140%. El dólar que estaba en Schiaretti con los labios 250 pesos y lo está en mira 900 pesos desde en el paralelo. abajo. Esto es Tiene tantos tipos de amenaza. cambio porque en el Bien. Banco Central no Le hay reserva. molesta, Las reservas del Banco le Central están en enoja. pie como en el chinchón. Fíjense cómo Lo que hay que tensa hacer es ayudar a la las pymes boca, serias, eso porque no las lo pymes había hecho argentinas hasta están ahora. sufriendo. La Curioso que lo haga competencia justo desleal, cuando habla porque Schiaretti y tienen habla que de las competir con el pymes. importado, con el dólar Esta más bajo tensión que en la tiene boca Massa, y no puede pueden ser exportar desprecio, porque puede los ser costos son enojo, superiores a ira, ese dólar. Eso es una cuidar a las emoción que se le pymes y no lo que escapa. hace el gobierno actual. Bien, tiene ahora su derecho a réplica Patricia Bullrich. Massa, no puedo creer Massa, lo no que puedo decís. creer lo que es. La periodista está como Mangos, cansada, inflación, la angustia. Entras a un malhumorada. almacén y ya de entrada 5.000 pesos te gastaste. Vos dejaste 2 millones más de pobres. Hablás de producción. A ver si Cuando Massa en la vuelve a hacer aduana uno de esos tenés que gestos como el que acomodarte hizo para una recién. cira y tenés ahí un tongolini que te dice quién va Miren, primero en el esa gesto cola. del señalador con el Esa pulgar es esa de es la Argentina que vos querés un para la des- producción. un desprecio ¿Con qué cara? bastante Dijiste que venías a sacar extremo, las papas del fuego. bastante ¿Sabés lo que hiciste? extremo. Nos hiciste puré. Miren, Massa la Esa es mira, la pero realidad. levanta el La Argentina mentón está en la y destrucción total y baja las absoluta comisuras de de su los aparato labios. productivo. Desprecio Está en la acá, situación de vuelta a la emergencia. comisura, la Y vos, comisura. en vez de Bien. arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Nosotros vamos a cambiar de verdad. Me encantaría para darle siempre. clases de oratoria Gracias, a Patricia Bullrich, Bullrich. Se sumaron sinceramente. 2 pedidos Lo de derecho a necesito. réplica más. El primero fue Sergio Massa, el segundo Javier Milei, por eso arranca su derecho a réplica Sergio Massa. No estoy para analizar a verdad las es que periodistas, pero la periodista hay tiene como algunos unas microexpresiones de fastidio que no Parecen puedo dejar de verlas. periodistas suecos que se Bien. olvidan que llevaron a la Argentina Bien, Massa le la está peor contestando a deuda Bullrich de la historia de y Argentina Bullrich y saca del FMI. pecho. También escucho a algunos que se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de su historia. Yo quiero dejar claro. Me Yo llama la hice cargo atención de la esto, emergencia Massa, cuando muchos respira agitaban con la en el boca helicóptero abierta. o la asamblea Se olvidan de que legislativa. Argentina está No me metí transitando abajo la de la peor cama, sequía de su historia. porque amo mi país. Y no cierra la boca. Con el mismo amor, el 11 de diciembre, en la producción y el trabajo, voy a poner en marcha la economía. Y respecto de las economías regionales, todos hablan, pero el único que bajó De las nuevo, retenciones fui yo. Massa, todos hablan, pero el único Massa que bajó las dejó retenciones y hacia también afuera. a, Es listado un momento en el que él podría decir, yo soy el único que bajó las derecho a retenciones réplica, y pero hacer un volvemos al lenguaje orden, le corporal toca que ahora se a Javier direccione hacia su cuerpo como responsable. Y no, lo hace hacia afuera. Acaba de hablar de la CIRA, es decir, de la deuda con los importadores. Bueno, Milei se rascó la cabeza. Argentina tiene cepo. Bien. Puede ser un Y ese momento de cepo, en el desconcierto. fondo, es una fuente de corrupción. Hola a todos los que se van y además sumando. es un subsidio encubierto para los importadores. Milei está tratando de utilizar estratégicamente las pausas ¿Sabe por qué? No por para las especialidades que hace Massa, acentuar por el hecho algunas de las que cosas su que dice y potencial darle ministro de Economía, el más señor peso Melconian, dramático. se juntó con el señor Massa para Y pedirle empieza que a cuide subir la el tono CIRA, de voz. es decir, que cuide un tongo, que cuide de la corrupción. Y se puso a gritar el ¿Así señor quieren Milei. cambiar? Y no hizo ninguna pregunta. Gracias, Javier Milei. Le toca ahora el turno a Juan Schiaretti. Bien.
Schiaretti también hizo un derecho a réplica. Para poder importar. Miren, Milei recién subió el tono de voz. Voy a poner en pausa un segundo Schiaretti. Milei subió el tono de voz, pero no había enojo ni rabia en su lenguaje corporal. Entonces, podemos presuponer que si una persona grita, pero su lenguaje corporal está neutro, la persona no está siendo completamente. Y en vez de hacer eso, le dio una baja de retención, una eliminación por 3 meses. En cambio, ahora Schiaretti sí muestra gestos de enojo, ceño fruncido, tensión en la boca, mucho diente, que es algo que no aparece tanto en él, tanto diente. Bien, este movimiento. Gracias, Juan Schiaretti. Schiaretti usa muchos ilustradores y me encanta, un buen orador tiene que usar muchos ilustradores, porque los ilustradores acompañan y le dan peso emocional al discurso, lo impulsan, tal como el movimiento que acaba de hacer. Y me parece que están empezando a perder el control, están empezando a dejarnos ver sus emociones genuinas. El candidato ensayado está dando paso al candidato auténtico y por eso también están perdiendo el control de la estrategia de los derechos de réplica, porque ya estamos en el segundo bloque y de pronto hubo una oleada de derechos de réplica y que estuvieron dirigidas a personas bien específicas, ¿no? Todos saben a quiénes tienen que atacar porque, de nuevo, están actuando en base a los resultados que tuvieron durante el primer debate. De nuevo, Massa mostrando enojo en la voz, pero no muestra tanta emoción. Interesante. Massa haciendo negaciones, pero son negaciones falsas. Miren, está tratando de sacar de quicio a Schiaretti, porque esa negación bien es una negación que no es honesta, está hecha a propósito. Lo que sí fue honesto fue cómo apretó los labios y luego se mojó la lengua. Apretar los labios en este contexto es callar. O sea, hay cosas que Massa no quiere decir o cosas que él quisiera que no le digan, cosas a las que no quisiera responder. Pero esas negaciones y ese no es interesante, están jugando una carta bien interesante. Los políticos se dieron cuenta que cuando los otros están hablando, ellos igual están en cámara y que pueden utilizar estratégicamente ese momento de estar en cámara para reforzar sus propios mensajes y hacerle la contra al otro sin hablar. O sea, están teniendo más conciencia de su lenguaje corporal y lo están utilizando para crear estrategias para transmitir mensajes que son incluso más poderosos que los mensajes de las palabras, porque las palabras llegan al consciente, pero el lenguaje corporal llega al inconsciente. Entonces, cuando nosotros vemos a Massa negando mientras Schiaretti habla, bien, nuestra conciencia está recogiendo lo que Schiaretti dice, pero nuestro inconsciente está escuchando no. Y lo que veo es que hoy estamos totalmente fragmentados en trabajadores bajo es el turno de Bregman de hablar, ilustradores con mano izquierda, bien interesante, acuérdense, lado izquierdo, lado emocional. Cada día más. Y la dirigencia sindical traidora es la que garantiza esa fragmentación. Golpe, dirigencia sindical traidora y les pega, puño cerrado, enojo, énfasis, está mostrándose mucho más emocional, mucho más enfática. El discurso se acelera cuando estamos emocionados. Nosotros proponemos reducir la jornada laboral y el puño cerrado, los 5 días a la semana y las horas que quedan libres, que quedan vacantes, que sean repartidas entre aquellos que hoy no tienen trabajo o tienen un trabajo precario. Que no tienen trabajo, de esta manera, es un énfasis, pero también es un gesto de pedido. Generar 1.200.000 puestos de trabajo genuinos, que nadie cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar. Ahora les voy a contar un secreto. Que alcance, por supuesto, esto ocurre en Argentina desde el 2015. No sé si lo habrán notado. Y si no lo han notado, a partir de ahora lo van a poder ver. Hay una cosa que hacen la mayoría de los políticos en afiches o en apariciones públicas y es arremangarse las manos. ¿Saben por qué se arremangan las manos? Porque nosotros
nosotros peleamos asociamos porque sea en la el cabeza lenguaje de no una nueva verbal, sociedad. bien, en lo que es la Gracias, Miriam imagen Bregman. de la Los 2 persona, minutos le el corresponden ahora a arremangarse Javier las Milei. manos con la disposición a trabajar. El PBI, el empleo Entonces, un político privado, con las mangas estancado desde el año arremangadas 2011. trata de transmitir la idea de una Significa que hoy persona el de ingreso acción per o una cápita persona argentino que está lista para está saltar al 15% trabajo. por debajo Y de Miriam los Bregman niveles es de la referencia. única que tiene en este No solo momento eso, las mangas la cantidad de puestos de arremangadas. trabajo del sector Y no formal está empezó clavado en así 6 el debate, millones. se las Es tan arremangó. escandaloso el desequilibrio Bien, del mercado laboral. entonces, como que hay 8 millones preparándose que están para en el un mercado enfrentamiento, para la lucha, La o única también forma de preparándose encontrarle para el solución trabajo. a esto Bien. con crecimiento económico. Acuérdense, el lenguaje corporal no es una ciencia exacta, pero tiene mucha información. Capital humano, también progreso tecnológico. Y no olviden dejar sus preguntitas. Ahora, Y la después de que acumulación de termine este capital video, pueden se hacer da más cuando se preguntitas en invierte. el video que va a quedar Ahora nadie va a invertir en el dinero si no Instagram. No puede se ganar preocupen plata. por eso. Es decir, si usted tiene una maraña de fiscal imposible, es imposible ganar dinero, nadie va a invertir. Milei hace Si usted gana dinero, micronegaciones. es imposible Y se traba. que usted quiera seguir, Se está si no van a trabando respetarle mucho. su derecho a propiedad. Ojo. Pero no solamente Bueno, ojo, no eso, se- además ojo. hay que financiarlo. Y eso se financia con ahorro. Y eso implica postergar el consumo en el tiempo. Sin embargo, la casta lo único que hace es consumir Vi en TikTok que capital, hicieron un juego de beber porque con la vive palabra casa. consumiendo con su modelo También de hicieron un juego de beber con Patricia Entonces, cuando Bullrich y crea la déficit palabra fiscal, sube los propuesta. impuestos, bajan los beneficios, se acumula menos capital. Ya saben que pueden O hacer emite el próximo dinero, fin de genera semana con sus inflación, amigos. que también es un impuesto, pero al mismo tiempo distorsiona los precios y hace que la asignación de recursos sea incorrecta. O se endeuda y entonces genera más riesgo país, más tasa de interés, Interesante, falta de interesante los financiamiento, gestos de por ende Bregman. se cae la inversión, el empleo y los Hay salarios gestos reales. hacia afuera y gestos Hay que hacia hablar de la idea de adentro. la justicia social Interesante y que cuando redistribución habla de de ingresos, impuestos, el gesto es como castigar hacia el ahorro y la adentro. inversión. Em, Por lo tanto, estas está medidas usando de mano combatir izquierda y el mano modelo de la derecha, casta o tienen sea, que está ser realmente complementado convencido de lo que con está una modernización haciendo. del sistema laboral Su gestualidad y lo está reducción haciendo de las agresiva, penalidades, es de modo muy tal diferente que de haya lo que ha crecimiento pasado, con acumulación de pero sí hay capital mucha y tensión suba el en la salario real. boca y cuestión de adelantarse hacia adelante, bien como imponiéndose. Cuando Milei te habla en difícil, Ay, ya lo hace empezamos para con la ocultar sonrisa su burlona. No, verdadero señor plan. Milei, Indemnizaciones, veníamos bien. afuera. Esto, Licencias, miren. afuera. Aguinaldo, Milei afuera. burlándose Si sos de Miriam Bregman. monotributista, Y después le precarizado, escriben tercerizado, fanfics no de registrado, enemies to lovers. estás afuera. Pero con lo que propone Milei no vas a estar mejor. No te van a dar los derechos que hoy no tenés. Porque la única libertad que defiende Javier Milei es la libertad de que Bien te interesante. Miriam Bregman realmente está convencida de las cosas que Gracias, dice. Miriam Bregman. Javier Y Milei pidió Javier su derecho a Milei réplica. utilizando estratégicamente la burla para transmitir si los este socialistas mensaje. supieran de economía, Miren el gesto no serían de socialistas. desprecio En tu caso, Miriam. y cómo Miriam Bregman se hace hacia atrás para poner Por favor, distancia. Bien. Sí, se los vamos a dar. Ustedes se comprometieron a no interrumpir las intervenciones del resto. ya son Adelante. 20. Bien. Además, habla de reducir la jornada laboral para generar puestos de trabajo. Esto es maravilloso. ¿Por qué Miren el entonces no la enojo llevamos que a una tiene sola hora, un Bregman. día? Va a Es que haber hay empleo para enojo, todos. pesar, Es decir, es ahí hay como un gesto decir de que se modifica desprecio la bien ley de claro, gravedad con un descrimiento, decreto. burla. Pero como si todo esto fuera poco. Y la voz de Milei se hace más aguda. Dice Eso que el salario a tiene que estar por veces encima de la canasta puede básica, significar que sería mentira. maravilloso. A veces. Pero ¿sabes cuál es el Bien. problema? Que con Este las gesto cosas de que vos Milei proponés, de en lugar de tener más, vamos a apuntarse tener hacia sí muchísimo mismo. menos. Y vamos a tener un nivel de desempleo enorme y todas las empresas quebradas. Que seguro vos vas a querer Ay, el gesto de nacionalizar. Miriam Bregman. Gracias, Javier Milei. Usted ya usó todas las posibilidades Milei, de derecho a de nuevo, réplica. la Ha estrategia pedido con el también derecho a réplica Sergio no le Massa, funciona. su turno. Vamos a ver cómo los otros candidatos Javier, utilizan esto. hasta acá Si llega. lo van, uy, más le pegó de Deja de entrada. faltarle el Si lo respeto van a a las mujeres, agarrar y lo van a atacar, me aprovechar parece para atacar. que más allá de que Y piensen distinto, interesante, tienen Milei derecho a opinar mostrando distinto a su vos. desprecio y parece su que burla muestra tu rasgo abiertamente hacia los autoritario. otros candidatos. Quiero dejar bien Eso no lo claro había mostrado en el primer lo bloque, que está pero sí en el planteando debate Milei. anterior. Básicamente, El hecho de que se es un ponga mercado de incluso a trabajo acomodar los donde papeles las muestra mujeres que no no tienen posibilidad de considera, desarrollo, digamos, donde los más ni jóvenes siquiera tienen importante
tienen que ir al importante mercado prestar precario atención a lo que le del están salario, diciendo. donde Bien. los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la Se indemnización. ríe. Y sobre todas las cosas, Massa sigue con donde este gesto volvemos a como un medio régimen de neutral, pero esclavitud, que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás. Gracias, Sergio Massa. Le quiero decir que ya agotó sus derechos a réplica. Los 5, otra ¿no? vez, Le Massa y pedimos Milei, también a de la nuevo gente los que dos está primero en acá que, quedarse por sin favor, no derecho a hagan ningún tipo de réplica. manifestaciones, tal como habíamos Yo pactado. espero sinceramente Bueno, que ahora vamos en a los seguir con próximos el bloques desarrollo de los este otros candidatos tema, trabajo y utilicen producción. Los 2 estratégicamente los minutos derechos a los tiene réplicas Patricia Burrich. y que aprovechen Argentina justamente tiene todo. que Milei y Los Massa se argentinos quedaron sin no derecho a tenemos réplica nada. para Hace poder 20 años la atacarlos, mafia para la política y expresión sindical estratégicamente. pedimos que llevan todos Un su debate es casa, una cuestión de que están en los estrategias, bolsos de López, es una están cuestión en el de Yate enfrentamiento, Insaurralde. es Eso una vos guerra lo verbal. sabés. Un juicio laboral No se puede ser que lleva puesto tibio una pyme. en un debate, Un monotributista porque cobra una jubilación de la porquería. tibiez, por decirlo de alguna forma, el ser Solo se tibio consigue en la informalidad. no Por eso te va a nosotros hacer ganar votos. queremos sacarle la pata Bien. encima a la producción de verdad, como lo hicimos cuando Estaba fuimos hablando gobierno, Bullrich. a las pymes, al campo, Bien. a la producción, Uño, en todas uño, las pymes y regiones de campo. nuestro ¿Por país. qué le pegó a todas las pymes y al campo, regionales. señora Miente Bullrich? Massa cuando dice que no sacamos Bien, la un subvención. dedo acusador que se Miente, otra vez convirtió en más. negación, Nosotros defendemos a los que un trabajan, énfasis no a los que duro. bloquean empresas. Acá me acompaña Paulina de Lácteos Mayol, que cerró su empresa por un bloqueo. Ustedes defienden a Bien, los dedo sindicalistas que están acusador. con Vamos a ver CGT, mucho dedo que todos los acusador en días este cierran debate. Estamos empresas, viendo mucho terminan dedo con el acusador trabajo en este argentino. debate. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo. Nosotros queremos Y se hacer una agita. verdadera ley para el trabajo Patricia informal. Bullrich se ¿Por qué? agita Porque hoy al tenés hablar. trabajo No informal. tiene un Vos tenés buen planes manejo sociales, de no su entrás. Una ley respiración. simple y clara, para que puedan Pero conseguir puestos de ahora, trabajo. Vos, Milei, con Barrio Nuevo interesante al que lado, nos no vas esté a hacer trabando. nada. Ya te metiste Y adentro. te está metió la usando el caja lado adentro. izquierdo únicamente. Por otro lado, te lo digo O sea, clarito. Las interesante, cuando indemnizaciones es más tienen que ser justas para las emocional, dos partes. no se Hoy traba lo son. tanto. Y en el comercio, Y abre en el más mundo, los ojos. como te lo dije antes, no puede Porque haber ella ningún está así tipo de y cuando abre tongolingo. más los Te ojos, aviso, ahí a hay todos algo los que nos hoy sugiere hacen paro, transparencia. Moyano, Barrio Nuevo y todos los que amenazan todos los días. Con nosotros, esa Argentina del paro permanente se Pero en ningún termina. momento Tiene una asume Argentina de trabajo, responsabilidad, no una es Argentina con donde las nosotros, familias sigue puedan con conseguir el su énfasis empleo, todo el donde tiempo, puedan vivir en énfasis, felicidad, énfasis no más estén todos abierto, los días énfasis. extorsionadas por Miren, los los gerentes de dedos la a quién están pobreza. apuntando, Cambia la apuntando al Argentina. público, no hacia sí misma. Entonces, ¿dónde están nosotros? El debate sobre trabajo y producción y acá terminamos Y terminamos nuestra participación. este Así es, primer les bloque. agradecemos a todos. Vamos a un honor aprovechar. estar en este debate Tenemos este presidencial, espacio hasta debate que empiece el segundo 2023, bloque. y Me gustaría bueno, que me digan si quieren que la nos otra quedemos parte aquí hacemos o una voy pausa subiendo muy breve, actualizaciones con el Así análisis es, hacemos un del corte, segundo los bloque. estarán acá como Y moderadores, Soledad Largui y Sergio vamos a aprovechar Rubén, para que en para este compartir espacio esta hagan con ustedes. todas Un las honor, preguntas que les hayan placer. surgido durante el un debate. gusto muy grande. ¿Qué me gracias. pareció algún gesto? ¿Qué significado tiene algún gesto? Si que comenten si vieron algo, qué candidato les gustó, qué candidato no. ¿Quién les parece hasta ahora que va haciendo lo mejor en el debate? ¿Quién es hasta ahora el que para ustedes ha tenido el mejor desempeño? Chicos, este es el momento de la oportunidad. Hagan sus preguntas. Bien. Aprovechen, hagan en este momento que estamos en este impasse hasta que sea el próximo bloque. Hagan sus preguntas, sus comentarios, sus consultas. Bien. A ver, ¿qué cosas quedaron en el tintero? A mí me parecieron muy interesantes muchas cosas que pasaron. El gesto de Miriam Bregman de alejarse cuando Milei estaba hablando. La neutralidad que mostró Milei. Cómo jugó bien con los volúmenes de la voz, pero sin mostrar emoción en el rostro. Lo cual nos habla de que quizás en ese momento no estaba siendo completamente auténtico. Pero en otro momento, y que fue bastante curioso, empezó con una voz más aguda. En algunas personas, aumentar el tono de la voz puede significar deshonestidad u ocultamiento en algunas personas. También es síntoma de nervios o estrés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estresados, estamos nerviosos, las cuerdas vocales se cierran, se presionan. Y cuando las cuerdas vocales se presionan, la voz sale más aguda. Bien, el estrés y el miedo y la culpa o el estrés por mentir,
todos pueden tener ese efecto en las cuerdas vocales. Entonces, cuando la voz suena más fuerte, más aguda, puede significar eso, puede significar que la persona está estresada o que directamente está mintiendo. ¿Qué otra cosa me pareció interesante? Este hecho de este Massa tan inexpresivo, que por momentos nomás dejaba entrever alguna emoción, pero de manera totalmente inconsciente. Esto que se llaman microexpresiones, como la tensión que aparecía por momentos en los labios. Bien, está como media sonrisa, como desprecio, como sobrando. Bien, también él está neutro, pero cuando hablan los demás, y este uso estratégico que están haciendo de la cámara, cuando está la pantalla dividida o cuando ellos saben que están en cámara, incluso si no están hablando, tratando de reforzar sus mensajes, tratando de entrar en la conciencia y en la inconsciencia del público. Y eso muestra todo lo que han aprendido desde el debate pasado hasta ahora, el crecimiento que han tenido y las estrategias que han diseñado en conjunto, obviamente, con sus asesores. Bien, el hecho de que justamente una cosa que se les recalcó y se les reclamó en el debate pasado fue que no se interrumpieran entre ellos, que no hablaran cuando no era su turno, y acá más haciendo no cuando Schiaretti hablaba, para intentar transmitir un mensaje contrario e intentar desbaratar al oponente, bien, a través de una manipulación del inconsciente del público. Bregman hizo algo parecido, pero en el caso de Bregman, a diferencia del caso de Massa, no fue tan a propósito. O sea, Bregman realmente se enoja y le contesta a Milei cuando Milei está hablando, y Milei ni lerdo ni perezoso, ahí nomás paró. No, me tienen que dar los segundos que ella me acaba de robar. Bien, y le dieron los segundos. ¿Qué más? Bueno, no sé, ¿qué dudas les surgieron? ¿Qué cosas les llamaron la atención o les parecieron interesantes? ¿Quieren que sigamos por aquí? ¿Quieren que sigamos a través de actualizaciones? Aprovechen, chicos, aprovechen. Ahí están los periodistas hablando además del debate. Bien. De nuevo, esto es una cosa que yo lo aclaré en una publicación que hice en el Instagram de la Fundación Expresar hace unos días, pero que nunca está de más decirlo. Y también lo dije al comienzo del debate, pero bueno, muchas personas que están ahora, que aprovecho y los saludo. Hola Pau, que estás ahí. Muchas personas que se acaban de conectar, se conectaron hace poco, no lo escucharon. Tiene que ver con la honestidad y la deshonestidad según cómo se ve en el lenguaje corporal. En el lenguaje corporal, nosotros, ¿qué es lo que vemos? Vemos las emociones y las huellas psicológicas de la persona en un contexto. ¿Bien? El lenguaje corporal siempre es contextual. El significado se debe entender e interpretar en un contexto. No es lo mismo una persona hablando en cualquier situación que hablando en un debate, en una entrevista de trabajo, en un examen, en una presentación, o no sé, hablándole a la persona que le gusta, poner escenarios diversos. Cada contexto tiene elementos de lenguaje corporal que son particulares, únicos y diferentes, y que se van a manifestar solamente en ese contexto y no quizás en otros. Dicho eso, obviamente el contexto de un debate... Hola, Cari. El contexto de un debate presidencial es un contexto muy específico, y cuando hacemos estas lecturas de estos gestos no debemos olvidarlos. Entonces, en el lenguaje corporal, ¿qué es lo que se ve? La psicología y la emocionalidad de la persona en el contexto. Dicho esto, de nuevo, en el lenguaje corporal no se puede mentir. ¿Sí? No se puede. El lenguaje corporal no miente. Salvo que sea no son un psicópata. Pero incluso un psicópata. En el lenguaje corporal no se miente. No hay mentira en el lenguaje corporal. A veces nosotros no vemos la verdad. Bien, nosotros no vemos la verdad porque no tenemos las herramientas para verla. Pero el lenguaje corporal siempre muestra la verdad.
aunque nosotros no la veamos, aunque nos dejemos engañar, o aunque nos intenten engañar, o aunque efectivamente nos engañen, el lenguaje corporal dice lo que es. Bien, el lenguaje corporal dice siempre de una u otra manera la verdad. Obviamente no es una ciencia exacta, lo vuelvo a repetir, pero el lenguaje corporal siempre dice, a ver, la verdad según la persona que está hablando. Y acá es la aclaración a la que quería llegar y perdón por dar tantas vueltas. El lenguaje corporal, la lectura del lenguaje corporal no es moral, ¿bien? No tiene contenido moral. No hay cosas buenas o malas en la lectura del lenguaje corporal. Lo que tiene es un contenido más bien, no es moral, sino es simplemente un contenido de análisis, ¿bien? Que intentamos que sea lo más objetivo posible, no siempre es objetivo. Y cuando una persona hace una afirmación en la que realmente cree, no hay signos de engaño. Porque de nuevo, el lenguaje corporal no es moral. Y el lenguaje corporal no tiene nada que ver con la verdad, no tiene nada que ver con la mentira, sino que tiene que ver con lo que la persona cree. Si una persona cree lo que está diciendo, aunque no sea verdad, es verdad para esa persona. O sea, esa persona no está mintiendo. Bien. A ver, un ejemplo muy simple. Un niño. ¿Sí? Un niño chiquito. Un niño chiquito cree en Papá Noel. Y si le preguntas al niño chiquito quién le trajo su regalo en Navidad, él te va a decir Papá Noel. Los adultos sabemos, bueno, saquen a los niños chiquitos de cerca del teléfono, por favor, si es que no quieren que escuchen esta parte. Los adultos sabemos que Papá Noel no existe y que son los papás y todo eso. Pero en el niño chiquito no hay signos de engaño, porque el niño chiquito realmente cree lo que está afirmando, realmente cree que es Papá Noel. Y eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad puede ser que los que hacen los regalos de Navidad son los padres o los tíos, quien se encarga de los regalos de la casa. Pero el niño no está siendo deshonesto, no está diciendo mentiras. Y en su lenguaje corporal no van a haber signos de engaño, porque él no está engañando, no está mintiendo. Para que haya engaño y mentira tiene que haber conciencia de que lo que se dice es mentira. Si la persona lo cree sinceramente, la persona no miente. ¿Bien? Por eso les decía, en el lenguaje corporal no hay cuestiones morales, sino hay análisis. Y el lenguaje corporal y las emociones que se manifiestan en el lenguaje corporal pueden tener diferentes significados en diferentes situaciones y para diferentes públicos. Por ejemplo, podríamos creer que un gesto de enojo, ira, incluso agresión, puede ser negativo y que es algo que no debería hacer la persona o que no debería incorporar en su lenguaje corporal. Pero si la persona está hablando de injusticia social, nosotros esperamos que esa persona muestre enojo, ira, rabia o incluso agresión. Porque si nosotros hablamos de injusticia o hablamos de inseguridad, miren cómo el rostro cambia esa inseguridad. Y aunque estemos hablando con un amigo sobre inseguridad, el rostro cambia, hay enojo. Pero si nosotros estamos hablando de inseguridad sin cambiar el rostro, o sea, con neutralidad, y o no hemos vivido nunca inseguridad, o realmente no estamos comprometidos emocionalmente con lo que estamos afirmando. Y eso se vio mucho en esta primera parte del debate. Se vio mucho, se vio demasiada falta de compromiso con lo que decían, mucho discurso ensayado, mucha falta de conexión entre las palabras y los gestos, mucha gestualidad ensayada. De nuevo, todos los candidatos que participan del debate, todos están asesorados y todos están utilizando estrategias que se construyeron en base a los resultados del primer debate. Sinceramente esperaba estrategias mejores y esperaba otro tipo de estrategia, esperaba más juego de parte de los candidatos y que se arriesgaran más. Ninguno está arriesgando, eso es decepcionante. O sea, si realmente quieres ser el presidente de un país y tenés a todo el público como audiencia, o sea, estás en una situación de exposición a ese nivel
Y en ese punto, cuando vos sabés que te estás jugando tu elección, no te arriesgás, es decepcionante. Es decepcionante porque una persona que no corre riesgos en un espacio como este, quizás no esté en condiciones de correr los riesgos que se necesitan para lograr mejorar la situación de la Argentina. Porque, y esto es algo que sabemos todos, la situación que vive la Argentina no se va a mejorar sin acciones que implican riesgos. El riesgo de ser quizás el malo, el riesgo de tomar decisiones. Y todos estos candidatos hasta ahora se han mostrado demasiado tibios a la hora de correr riesgos. En otros contextos no paran de decirse cosas entre ellos, pero en este contexto es como que andan con... Buenas noches. Abrimos el segundo bloque de este Empezamos debate el segundo bloque. Vamos a presidencial compartir el 2023. segundo bloque. Estamos en la Facultad de No Derecho dejen de de hacer la sus Universidad de comentarios, Buenos Aires. denle al corazoncito para que más gente sepa que estamos acá y nos escuche y Escaneando comparta. el código QR que Bien. aparece en la pantalla podrán tener acceso a un canal especial. Ya de empezamos YouTube a ver cosas. con Milei repasando intérpretes notas. en lengua de señas del mismo tamaño que los candidatos. Llegó el momento de debatir el tercer eje temático, Eje temático. el que eligió la ciudadanía a través de su participación en un hecho inédito en la historia de los debates de nuestro país. temático Y en este segundo siempre debate, me la parece ciudadanía muy interesante. eligió que el tema sea desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Ajá. Bueno, Vamos a ver la este cantidad tema de tiene réplicas que relación han directa utilizado con el tema de la cada candidato y ecología. candidata Y no hay hasta que este olvidar que momento. acabamos de atravesar un invierno con temperaturas promedio de Y en este por caso, encima Juan de Schiaretti 20 grados. utilizó sus 5 réplicas, O sea que mientras es un que Patricia tema Bullrich utilizó 3 importante réplicas, que no Javier Milei necesariamente utilizó los 5 candidatos réplicas, han Miriam Bregman, considerado 3 réplicas, o y Sergio en su Massa, totalidad por lo menos 5 réplicas. en sus Les plataformas. recordamos a los candidatos Bien. que aún tengan derecho El tema a vivienda réplica sí, a pero favor. el tema Este es el ecología último no bloque necesariamente. temático donde Es van un a tema poder muy hacer importante porque se tienen que Desarrollo tomar humano, decisiones vivienda, políticas también protección en del el ambiente ambiente, en los 2 ecológico. minutos de exposición, Sin candidato estas Sergio. decisiones y esta Bueno, situación de este invierno tan este atípico bloque que hemos es tenido va a realmente seguir importante, repitiéndose. primero porque lo elegiste vos. Entonces me encanta que la Tu gente haya casa con elegido tu este voto. tema para este bloque. Segundo, porque habla de la casa común, como la define el Papa Francisco, y de tu casa, de tu propia casa. Te quiero contar, en primer lugar, lo que vamos a hacer con tu casa. No quiero que haga nada con mi casa, señor El Massa. primero Pero orientado muchas al gracias. crédito hipotecario. Ya estamos trabajando en un acuerdo con De el sistema nuevo, financiero Massa para que nos puedas tener señala acceso a un crédito a sí hipotecario mismo. sobre la base de Señala un sistema hacia de afuera. actualización con coeficiente de variación Y salarial. su cara no tiene casi La expresión. cuota aumenta si aumenta tu salario. En segundo lugar, estamos le creo. detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado Nacional. Ahí vamos a poner en De nuevo, marcha no un se señala. programa de lotes con servicios. 2 millones de lotes con servicios. Eso. Con agua, cloaca, 2 millones de lotes con pavimento, servicio, con lado alumbrado, derecho, discurso con aprendido. inversión pública, para que vos puedas acceder al Sin lote. para conexión poder emocional construir con tu el casa. discurso. Pero en paralelo tenemos la responsabilidad de ¿Tenemos la cuidar responsabilidad casa para común, afuera? la No, casa de señor todos. Massa, tenemos la Y en ese responsabilidad sentido, hacia hay adentro. 3 cosas claras. Usted tiene la Vengo responsabilidad, planteando no desde el tenemos 2014 los demás. la reforma del Código Penal. Ven, Quien ay, contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal. si yo también voy a tiene que empezar a ir perder el prisión control de mis de emociones en 3 cualquier a momento, 8 igual que años los de candidatos prisión. del primer bloque. En segundo lugar, energías renovables. Argentina tiene la enorme oportunidad por sus corrientes marinas, por su energía solar. Una cosa pero que yo también por veo la desde el energía debate eólica pasado y en el por el gas, análisis de Massa de ser uno de es los que grandes siento que él no jugadores solo ensaya su mundiales discurso, sino del ensaya los hidrógeno. gestos con Y los en que tercer acompañan su lugar, discurso. y no Y menos por eso importante, esos también hay gestos un tema que terminan tiene que siendo ver tan con el cortos, cuidado del tan ambiente. mecánicos, Y es que vos tan nerviosos seas hasta cierto protagonista punto. del desarrollo Y de un programa son ambiental que nos permita el estratégicos, cuidado pero a todos. no Casa son, común y casa no propia, te dan el sensación de desafío del empatía. próximo 4 años. Gracias, candidato Bien. Sergio Massa. Han pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Empezamos Bullrich. con las réplicas de esta parte. Más allá de lo que se está discutiendo Bueno, en- Massa mirando a Bregman, interesante, Massa está dijo hace poco validando que no su tendría que presencia, haber una su ley
existencia, nacional por decirlo de alguna alquiler. forma. Eso es muy peligroso, porque deja sin una garantía mínima. Bregman, eso a es muy aquellos que peligroso, tienen como que si alquilar. es Quienes demasiado hemos alquilado por obvio, muchos años bien, sabemos la como terrible dando por incertidumbre sentado que como si significa fuera no de tener cultura general un techo entender que para eso es vivir. peligroso. Acá lo veo hacer Y más muchas negando y aprovechando pero su hay medidas espacio en la Cámara. urgentes que se tienen Pero que tomar. incluso en eso Impuestos no progresivos termina inmediatos de a la vivienda jugar ociosa. completamente. Créditos hipotecarios accesibles ya y un plan nacional de vivienda para solucionar la emergencia habitacional. Que la plata no vaya para el FMI, vaya para vivienda y dejen de desalojar a todos los que reclaman vivienda en La Matanza, Gracias, como lo hicieron en candidata. Ha Guernica. finalizado su 45 segundos, muy amable. El turno de Patricia El que Bullrich. no pueden respetar los tiempos Pasa que lo voy a también es recordar bien de nuevo. significativo. ¿bien? Hay 2 millones de pobres más en el tiempo que va Este tu año de gobierno, gesto tu año de ministro de bien, un Economía. gesto de ¿De qué desprecio hablas? paternalista, Hoy no compra una casa como si yo nadie dijera en bajate de la Argentina. nube. Nadie puede Y es alquilar. totalmente No le inconsciente alcanza la porque plata fue para muy nada. Y vos corto. hablás de un país que No no fue un gesto existe. Los únicos adrede, que digamos. compran O sea, casas en este no fue un país gesto como, son los bueno, kirchneristas, bajate de tus la nube. amigos, que se compran las casas Sino en que todos ella los lo hizo cantines sin de la darse cuenta. Argentina. Los ladrones de Porque siempre, que cuando hace los gestos son 20 tan años nos vienen cortitos, robando. son Por eso muy te digo, significativos. los argentinos han empeorado la vida. Y Bien, ustedes consulta han sus generado notas. este empeoramiento de la vida de los argentinos. Y es muy evidente. Marca ¿no es cierto? mucho Nosotros las vamos a trabajar heces. para que el que Bien. roba tenga una condena. Eso nos para habla que nunca también más de un en la Argentina discurso el desarrollo humano dependa de los premeditado. No me Patricia salía la Bullrich, palabra, no hay perdón. más réplicas pedidas. Procedemos a los 2 minutos de exposición. Es su turno, Miriam Bregman. El sistema capitalista está destruyendo el planeta. Sequía, Señor Bregman hace incendios, ola de calor, microexpresiones con lo que acaba de decir. contaminación Eso y quiere más decir que ella contaminación. sinceramente cree en sus palabras. De nuevo, creer no significa que sea verdad. Bien. En eso están De todos nuevo, de acuerdo. tiene las mangas Quieren que arremangadas, seamos una pero mera menos. plataforma exportadora de Bien, o sea materias que no primas. está muy al Te pendiente prometen de un su modelo de propia imagen, desarrollo, no se pero está ese arreglando cuentito ya lo vimos. constantemente. Dejan a Eso las multinacionales también hacer lo que tiene quieran, significado, incluso porque ella podría llevarse estar los haciendo dólares. esto Otra y vez, no lo está haciendo. las penas son de Está nosotros concentrada y en las su vaquitas discurso. son ajenas. Sonrisa ajena en las citas Martín. Están Sonrisa dispuestos burlona en las a citas todo con tal Martín de que Fierro. avancen las empresas y saqueen el litio. Ese es el secreto económico De que hay nuevo, detrás la mano del llamado con a la unidad fuerza nacional de sobre el Sergio atril. Massa, al gobernador Gerardo Morales y Y es otros interesante, está gobernadores. siendo Otro ejemplo mucho grave. más Este gobierno dura nacional en sus acaba de afirmaciones. autorizar la explotación petrolera en las costas atlánticas, Mucho a pesar puño. de que ciudades enteras como Mar del Y Plata se este movilizan corte. porque están en contra. Bien. Como si Necesitamos estuviéramos avanzar en un achando a programa de alguien. transición energética que respete a las comunidades, a las Ilustradores con poblaciones, mano los derechos de izquierda. los propios trabajadores y que Ningún se vínculo inicie por la emocional con lo que está estatización de diciendo. toda la industria del sector. La juventud que se moviliza en el mundo nos muestra el camino de la lucha contra el Y en capitalismo esta y la parte destrucción del justamente planeta. parece un Es poco una lucha como internacional. aprendida, Y como quiero una decir una parte cosa más antes de un poco más terminar. desconectada a lo Ley que de dice humedales lo de la ya. juventud. Todos se pusieron de acuerdo y la cajonearon Ah, en el Congreso. interesante. Tenemos Señaló que volver a con los dos recuperar la dedos en calle lugar de para uno cuando dijo conquistar una todos ley se de pusieron de humedales acuerdo. por un mar sin petroleras, no a la megaminería contaminante, el Puño, agua se golpes defiende. pequeños con el Esas son puño. las demandas que Eso nuestro es pueblo pone en la enojo. calle todos los días y que acá no quieren escuchar. Y Me parece darle muy la importante responsabilidad a traer los esa voz, otros de que como nos la de quieren los escuchar. pueblos que dicen, En no este queremos caso seguir es, siendo es fumigados. coherente Gracias, porque ella candidata. justamente está El diciendo turno que de son los Javier otros Milei. los culpables. Bueno, Bien. desde mi punto Me de toca vista, Milei, de que acorde ya no tiene al derecho a indicador réplica, de desarrollo recordemos eso. humano, son tres elementos los fundamentales para Vamos a determinar ver, el desarrollo humano. quiero que Uno son los compartan ingresos, conmigo esto. segundo, la longevidad. Miren tercero, la a educación. Bregman, le la sacaron de cámara. Es interesante esto Qué porque gesto de burla que estaba dos haciendo y de el los brazo tres extendido era están bien interesante, fuertemente justo la sacaron de vinculados cámara a la a libertad propósito, económica. por supuesto. Fíjense en materia de ingresos, aquellos países que son más Y libres, Milei está son bastante 8 más veces más ricos que los desapasionado en reprimidos. este El decil más debate. bajo de la Esperaba distribución, todo lo no contrario, solo que está esperaba 11 verlo veces mucho mejor más que su par emocional, reprimido, porque sino que de está hecho eso es algo que mejor que a el la gente le gusta de él. 90% Bien, de la le población del gusta país que él reprimido. sea confrontativo, En porque materia eso de lo longevidad, diferencia de aquellos otros países que políticos. son más libres, Y él las eligió otro personas viven camino, eligió un 20% camino más.
muy tibio, un camino bastante lo que tiene que ver inefectivo. con la educación nosotros lo abordamos desde la lógica del capital Bien, humano. no se señala a sí Para mismo, llegar al capital humano de gestos segunda hacia generación, afuera, como falta es de el caso, responsabilidad, requiere un trabajo no hay previo. emoción En eso en la nosotros estamos cara. trabajando fuertemente. Es En el interesante, área se de acaba de niñez y hacer hacia familia, atrás al hacer una proponemos una afirmación. política de protección En efectiva, general, eliminar hacerse los hacia atrás al intermediarios, hacer una mejorar la afirmación trazabilidad, es dar no hacerse asistencia responsable de lo que descentralizada, se está diciendo y mejorar puede la llegar a ser un informática, signo claro de mejorar sobre mentira. todas las cosas la transparencia. Por otra parte, en materia de Está salud, leyendo apuntamos bastante. a un seguro de salud con cobertura universal, en una Sí, acción su coordinada gestualidad con es provincias y torpe municipios porque para está lograr leyendo. censar a todos los argentinos y que todos tengan acceso a la salud. No es muy emocional. Finalmente, en materia de educación, nuestro compromiso con la alfabetización. Esto es También interesante una evaluación porque el y bloque no es un publicación de los bloque de resultados educación, permanentemente pero para que haya se le competencia hizo entre muchas instituciones. críticas por el tema de la Y educación a obviamente, libre Milei, elección de tanto contenido en para el que cada debate uno como pueda formar su en carrera. situaciones Por lo anteriores. tanto, Entonces abrazando es la interesante actividad de la que él libertad haya y decidido en defendiendo este el bloque, capital que humano, no es un bloque de alcanzaremos el educación, desarrollo humano. hacer Gracias, referencia a la candidato. Han educación. pedido sus réplicas Miriam Bregman y Patricia Bullrich. El turno, Y candidata Bregman. aprovechan No entendí Bregman nada. y Para mí lo Bullrich sacó que de Yahoo es Respuestas. el momento Y lo en que el le que fue pueden tirando, hacer lo réplicas. dijo. Vamos a ver si ellos sí se las La juegan. destrucción del planeta es una de las muestras más claras Milei se de burla irracionalidad horriblemente de del Bregman cada vez sistema que habla. capitalista que Milei Está haciendo defiende. esto como... Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera. Pero Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Fíjense Llegó a cómo decir que el Milei cambio hace climático es gestos un de invento del burla, socialismo. de Bueno, que desprecio. cacaree, que diga lo que quiera. Bien. Nosotros, Mientras nosotras, con Bregman Nicolás del Caño, tiene con todos mis compañeros y enojo compañeras, vamos y a seguir tristeza. acompañando Ella se al siente pueblo de Mendoza despreciada, que defiende el pero agua, al trata de pueblo mantener Chubut su que lucha contra firmeza. la mega minería Y fíjense contaminante, cómo porque han Milei hecho asiente retroceder los burlonamente. pactos que ellos hacen contra los Bien. derechos Gracias, socioambientales. candidata. Ha utilizado ya sus 5 réplicas. Bien El turno de interesante, Patricia bien Bullrich. interesante. El desarrollo humano, mi ley, es empezar por respetar a las personas. Le decís mogólicos al que piensa distinto que vos. Insultás a católicos y judíos. A los longevidad que acabas de hablar, te Fíjense, decís viejo Milei meado. ni siquiera la mira en A este la caso. cámpora sos exactamente Bien. igual. Mostrás motosierras, De violencia a nuevo, los se jóvenes. ríe, se Y burla. agredís Miren cómo a las levanta la mujeres. mirada, Y no como necesitamos diciendo, más a que vos nos ay, defiendas, nos esta defendemos mujer. solas. Tenerlo clarito. Quizás soy un Te poco quiero parcial decir en algo. esta afirmación, pero La Milei única no manera de que haya es desarrollo tan humano es que la expresivo en Argentina su tenga desprecio un modelo hacia los como el que candidatos nosotros varones. planteamos. Un modelo en el que no haya Fíjense, inflación, es en que el realmente no la haya más desprecia, fiscal, le en hace el que las cuentas burla. públicas vayan por buen O sea, camino. no hace Ese falta es ser el un desarrollo especialista en humano. análisis Lo del demás lenguaje es corporal pura para darse mentira. cuenta de lo que está pasando Gracias, en esta Patricia parte, Bullrich. ¿verdad? Acaba de utilizar todos su derecho a réplica y ahora cuenta con sus 2 minutos para Vamos a ver, exponer el tema. ¿Sabes lo que traba en la Argentina el desarrollo humano de los argentinos? Los bolses de López, los sueños compartidos que no los compartieron con nadie, solo con ellos. Los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, el yate de Insaurralde. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar Bueno, de robar. en Massa, esta dejar parte, de robar, entenderlo de una Bullrich vez por está todas. Se llevan siendo todo, se llevaron bastante rutas, más hospitales, confrontativa. escuelas, todo a su bolsillo. Los Pero el ñoquis de hecho la de que cámpora a dijiste toda los iba a esta primera combatir, parte la haya hecho ahora casi los ponés sin en planta gestos, permanente. muestra Ellos que es un tienen discurso buenos bastante salarios, aprendido. 9 millones tiene Ella se Pataki, traba y cuando la son gente discursos que se muere de intenta hambre. replicar de memoria o Entonces, leer. los ñoquis de la En cambio, cámpora cuando se son empieza a los únicos poner más favorecidos, emocional, los empieza a únicos subir el nivel niños de favorecidos energía y ahí este empieza a país. hablar Así más que, para que rápido. la Argentina vuelva Entonces, a tener la incoherencia campo, o el hecho de que se empresas, trabe tiene que ver con esto, alquileres, tiene que ver con sueldos, que casas, sus poder discursos cuidar de su alguna ambiente. forma aprendidos o Necesitamos que la vida de tu familia, preparados, ese digamos, dinero como vaya a tu discursos familia, precocidos, que la casa sea no le para salen tu bien. familia, no para la familia de los Interesante, del la Estado. casa para tu Necesitamos familia que el y dinero este vaya gesto a es como las ponerse una personas, mochila, a los sectores pero al medios mismo que están tiempo es un destruidos. gesto, Necesitamos ahora no es un gesto de que señalarse a todo el sí dinero misma, de no la es como la casa para tu Argentina familia como la casa para mí, no para los demás, se concentre se lo pone a la espalda, la gente. como yo voy a cargar con esto. 100% aumentaron ustedes el Y Estado. no he visto ese ¿Sabés gesto en qué ninguno de los Estado otros aumentaron? candidatos. El Estado de los burócratas. Si ese Estado hoy Los énfasis estuviera bastante en las casas cerrados, para que cada el ciudadano puño, argentino el tenga dedo un crédito para poder acusador, comprar una casa, para que los el jóvenes cejo puedan alquilar, fruncido, para que los gestos estudiantes de puedan tener un enojo, crédito para estudiar tensión, mejor, mucha para que tensión en cada los ciudadano labios. argentina Ella tenga está posibilidades de golpeando vivir en el mucho país con en que el ahora. dedo. Para eso
Hay que dejar Y de robar. esto, hay que dejar de robar y hay que sacarlos afuera. Esto es un corte
y una Gracias, expulsión. candidata Patricia Bullrich. Todo Para cerrar con este el eje dedo temático acusador, elegido o sea por que la también es ciudadanía, el turno de acusación. Juan Schiaretti. El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. Esto no entiendo. ¿Para qué Derecho empiezan a sus la salud, discursos con derecho a la definiciones? Son educación, a un trabajo digno y a la innecesarias las vivienda propia. definiciones. Todo O sea, lo que nosotros queremos escuchar de la son obscenidad propuestas. que es Cuando el empiezan caso los de discursos con Insaurralde o de definiciones, Chocolate. se siente como si estuvieran dando vuelta o intentando llenar un contenido que en realidad es como relleno. relleno. ¿Sí? Pues espero que la ley caiga con toda su fuerza sobre los que hicieron Ahora sí, Insaurralde Schiaretti y está siendo Chocolate. más Y duro, además, más en la preciso, vivienda, hablando es de temas obvio que para específicos, que pero es tengamos interesante, están vivienda, ocupando este hace bloque para falta que hacer haya créditos acusaciones individuales y como todo el hablando de mundo. casos, Para eso tiene que casos haber algunos, la estabilidad mayoría que económica, están abiertos, los créditos tienen que pero ser no dados están y hablando corregidos con la tanto de variación propuestas. salarial, Y es un y bloque nunca la en cuota donde puede ser deberían superior al priorizar las 25% propuestas, del porque es un ingreso bloque de la donde que Y fue el votado por Estado gente. nacional Y el hecho de que provincial haya sido votado por deben gente hacer las significa que es viviendas un bloque populares para que los es sectores sin particularmente recursos, como deben preocupante para la urbanizar gente. los Y en asentamientos. este bloque que ¿Qué es lo que tan estamos preocupante para la haciendo en gente, mi que ellos provincia? Porque sabían la de gente antemano sola cuál no era el puede. tema, porque En no es relación al cuidado de la ecología, hay que no lo supieran y continuar tienen que cumpliendo los contestar acuerdos de sin París conocimiento y la previo, Agenda no 2030. están Y hay priorizando que las parar y dar propuestas. vueltas lo que ¿Por hizo el qué kirchnerismo no y el gobierno priorizan de las Massa, propuestas que en un bajaron el espacio corte de los en el que el biocombustibles, público argentino, por lo menos el público que ve el debate, les está diciendo que tienen una preocupación? Y aumentando la huella de carbón. Hay que Bueno, subir acaban el de hablar corte de biocombustible ecología, al 20% en pero biodiesel y al bastante mano derecha. 27% en bioetanol y de allí para arriba. También De nuevo, tenemos que crear muchos el ilustradores mercado en el nacional discurso de de Schiaretti, carbono. eso Hay es muchos altamente recursos que interesante. Argentina está Gestos de desaprovechando. Son ecuanimidad, recursos que hay en el señalando mundo, con las como dos tenemos manos. que avalar la economía circular y poner recursos Y para ello. llevar Esto es lo los que recursos exige de un lado el cuidado a del otro. ambiente y Esto lo es lo que tenemos yo les que decía que se llama Gracias, Juan Schiaretti. ilustrador. Cada uno de los Palmas, candidatos tuvo bien, sus 2 en paralelo, minutos para igualdad, exponer sobre ecuanimidad, el tema equilibrio. desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Recordamos, es el tema elegido por la ciudadanía. Recuerden que a partir de ahora ya no hay posibilidades de réplica. Bueno, entre ya no pueden candidatos pedir candidatos. derecho a Y réplica, abrimos así que entonces lo la usaron última bastante bien en la sección de estrategia. este debate, que son las preguntas cruzadas. Un Y esta espacio parte que de las brinda preguntas la cruzadas posibilidad de es cruces una de las más entre los interesantes, candidatos. porque Cada acá uno de se ustedes empiezan va a poder hacer a una pregunta pegar. específica y distinta El a debate todos los pasado que se encuentran fue en la el parte en la escenario. que se Son mostraron 4 quizás más rondas combativos, donde en cada una así que acá es donde van a se poder pueden hacer ver una muchos pregunta y elementos van de a poder lenguaje responder corporal porque se también cada empiezan a uno. delatar Los mucho. candidatos van a tener 15 segundos Recuerdo, para formular denle a sus los preguntas corazoncitos, a y los me 45 gusta, segundos dejen para comentarios, responderlas. dejen Les preguntas, pedimos a todos que las por voy a ir favor se contestando a medida que ajusten vayamos a estos avanzando. tiempos que son los consensuados por ustedes. Vamos a Comenzamos prepararnos entonces para primera la parte pregunta de las es de Patricia preguntas. Bullrich, Y quien acá debe podemos ver responder es algunos Javier Milei. gestos más Tenés todos fuertes. los chorros de más en la lista. Em, Fabián. Lo tenés a Barroneo que te banca la campaña. ¿Con qué De dinero? nuevo, ¿Vos crees que vas a Milei cambiar algo burlón, con pero tantos esta vez está chorros tomando apuntes. adentro Es de tus interesante, listas, está buscando Milei? una manera de contestar. Él sabe que en esta parte no puede evitar contestar. Bullrich, Bien. vos también tenés un montón de gente en tus listas que Mirando- viene de mirando otro a la lado. candidata. Pero parece que tenés un problema Este con la gesto inflexibilidad. nervioso. Y mientras Es como que vos si sí hubiera una emoción podés lavar reprimida tu que pasado de intenta montonera liberarse, asesina, estos gestos nosotros también. y a nosotros que Es muy solo intenso el gritamos y uso de la decimos cosas que palabra no podemos cambiar, asesina no para podemos tomar otra referirse gente. a Y además te Bullrich. cuento, Y el Bullrich caso de Barrio haciendo Nuevo. microafirmaciones. Hoy el Pero no en la parte asesina, informal ¿no? es Un más poco más importante que adelante. el formal. Y todos aquellos que se Es tiran la a segunda sumar, vez que Milei arreglar los problemas de hace los reír argentinos a Bullrich. son En bienvenidos. el primer No como debate tu también, espacio, en la parte que de se la preguntas pasa bloqueando cruzadas, todo el tiempo la y hizo que cuando el reír. líder de tu Pero espacio aunque es una llama risa a hacer auténtica, algo racional, es una vas, risa le gritás. de ridículo. Javier Milei, ahora Bien, es el y es la turno segunda para que vez. Juan En el Schiaretti debate pasado también, en el formule la debate pregunta pasado y él dijo Patricia algo que Bullrich evidentemente responda. a Bullrich le pareció tan Patricia, absurdo, tan nosotros ridículo en que le hizo Córdoba gracia. hicimos en 2 años Y la hizo 3.100 perder kilómetros este de juego de gasoil. Y el plan neutralidad Belgrano que ella puso en marcha trata de Mauricio Macri, mostrar. el gobierno que vos Es interesante participaste, que ahora fracasó cuando Schiaretti le rotundamente. habla, ¿Cuál ella es lo tu plan mira para con que ojos el norte girantes, tenga infraestructura? como, pero yo no hice nada, soy inocente, Gobernador no me Schiaretti. ataques, Juan. Córdoba
recibió la mayor cantidad de obras en el gobierno del presidente Mauricio Macri. No falta la verdad, por un tema electoral. Schiaretti, Usted sabe cuando Schiaretti perfectamente, fue gobernador, confrontado por que fue una Bullrich de las pasó provincias salidas.
que más son fondos recibió, nervios, que tuvo rutas, ahora la mira de de San Francisco, costado que el con otro día dijo, descreimiento, mintió, porque la de San el dedo Francisco fue acusador, comenzada y bien avanzó un interesante el tema del 30% dedo en la acusador, gestión de Mauricio Macri. el Entonces, este todas las golpe, cosas que se hicieron en la bien, gestión de Mauricio que es un Macri, ilustrador, no las pero es un reconoce porque está en ilustrador de campaña. fuerza, No me parece y una buena Schiaretti no le saca persona la mirada hacer de eso. encima, Usted debería, es una mirada como cordobés, directa, solamente habla bien, de no es Córdoba, ni decirle a arriba, Córdoba, ni no abajo, parece ni candidato a arriba, presidente, pero reconocer lo que el tiene gobierno una de Mauricio Macri tensión ha hecho en en Córdoba. la Gracias, boca candidata. El turno para que nos preguntar es de Sergio hace Massa. Debe sentir la responder emoción de Miriam Schiaretti, Bregman. de la molestia Miriam, y el descrimiento. votaste con nosotros 24 Interesante, veces Massa en usó el primaria, nombre de solo 2 con la Bregman, Libertad Avanza. no se refiere a ella por su El domingo apellido. pasado no fuiste clara con tus electores. ¿De verdad Esto para vos es lo tiene mismo mucho Milei significado. que nosotros? Si lo tomamos en un sentido estrictamente Me parece que ante todo lo de que decís candidatos, es bastante bien, sin tener en irresponsable. cuenta el género, Porque lo que el es acá lo referirse a presentan una a Milei persona como con el viene la nombre derecha, puede es ser un un monstruo, juego después le hacia arman la las listas. simpatía. Pero Y cuando sí, se trata de una y sí, mujer, bien, y lo llamás a la en unidad lugar de nacional, el decir otro su día llamaste a la apellido, unidad nacional haces con esta Viageli. diferencia y decir el nombre, Mirá, puede llamaste ser una conducta misógina a y hasta Milei y a machista. Villarruel. Y es Vos sabés con interesante, quiénes vas a poder Massa de pagarle al nuevo, FMI y seguir el muy plan de ajuste, gestual, con nosotros no, muy Sergio. gestual Así que, al Chicarita, escuchar la no, respuesta si de querés ella. enfrentar a la Pero derecha, no es votá una a la gestualidad izquierda, porque ellos ya gobernaron honesta, y porque vemos que en él la fracasaron. Y ahora honestidad le se arman muestra las con este listas gesto de a Javier neutralidad. Milei, como Vemos reconocieron, cómo desde sube Bernie la hasta comisura Juan de los Grabois. labios, No al en un programa gesto del de Fondo Monetario. desprecio, Y además, ¿sabes bien, qué? y la manera en la que Estamos dice en que balotaje, no, Sergio, no te apures. bien, y Eres la mano de candidata, ahora Bregman, es el muy turno en que le interesante toca el tema de la preguntar a mano, Javier Milei y responder poniendo a Sergio distancia y poniéndole un límite Ministro para Massa. alejar a Massa. Valoro su tuit respecto a lo que pasó en Israel. Massa con ¿Me una puede cara explicar como cómo va usted avanzar en su política internacional? Si adentro de su interrogación, espacio bien, tiene o gente sea, que como apoya a diciendo los de qué me está terroristas hablando y es salido Milei, de los países y delincuentes. preparándose Bueno, para lo la primero respuesta. que quiero contarte es que no solamente condené hoy, sino que además, desde el año 2014, por ahí, Interesante, de ese nuevo momento no se miraba vuelca con hacia el lado atención lo que derecho pasaba con en la la cabeza. política. Vengo Milei, ven planteando que no la hace ley el de gesto juzgamiento en burlista cuando está ausencia, hablando Massa. para que los terroristas que hicieron Y atentados Massa en está la usando la Argentina mano puedan derecha. ser juzgados Es y justamente un condenados en la momento en el que debería Desgraciadamente, estar conectado vengo siendo emocionalmente con bloqueado su discurso sistemáticamente y por el no partido muestra de ese la señora tipo de Bullrich. conexión, al menos no Pero totalmente. quiero ser Está hablando muy de una claro. cosa muy grave, ¿bien? No solamente condeno Usa el ataque en algunos terrorista. momentos El 10 las de dos manos, diciembre pero sigue voy a siendo ser como este presidente gesto y voy a mecánico. incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas de Argentina. Ahora es el turno de la pregunta de Miriam Bregman, la respuesta de Juan Schiaretti. Usted estuvo con Menem, después con Bien, Macri miren, y ahora está Bregman coqueteando con leyendo la Milei. pregunta, ¿Ese es el futuro cómo que le promete mueve a los cordobeses, hombros, pone cordobesas y a todo el distancia, país? sube uno de los Fui el hombros, funcionario que hizo bien, el cómo primer lo tratado del mira. Mercosur junto con Celso No Amadí, hay curiosidad canciller de genuina en Luxemburgo. esta Fui pregunta. también el O sea, funcionario evidentemente que hizo el no régimen es una pregunta en la que automotriz realmente para quiera que la vuelvan las respondan. automotrices Lo único se que han ido buscan de es Argentina. atacar Y al también otro a través le de di la pregunta. posibilidad de gobernabilidad, Pero es tanto interesante, Macri Bregman no y los está kirchneristas me mostrando acusaron de macrista, desprecio, aunque como sí le dimos al enojo. kirchnerismo y los Y macristas nos Schiaretti, acusan de el dedo kirchnerismo. acusador, pero es Lo que bastante nunca vamos abierto, a o sea, hacer no es está cargado con respetar la tanta voluntad agresión. popular y nunca, tampoco vamos a votar una ley que perjudique al interior de la patria. Gracias. La segunda Bien, ronda bastante interesante de las Schiaretti preguntas cruzadas porque comienza con no la pregunta de mostró Sergio Massa y gestos la respuesta de de Javier Milei. deshonestidad y sobre todo parecía muy Javier, vinculado a esta votaste última en expresión. contra No vamos de a la ley votar de ninguna ley que cardiopatía perjudique al congénita. interior. Sería un alivio, 2 la chicos verdad. por día en la Argentina Bien. tienen esa enfermedad. ¿Cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección? Massa, parece que ¿Ven? tu adicción a la- Massa y Milei se hablan por el Eso que hay apellido. salud pública. Milei se Y que burla, ese está tipo de jugando la cardiopatía carta de congénita la ironía, el tiene que ser sarcasmo, atacadas y el trabajadas ridículo. por la salud pública. em, Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tiene que hacer, significa que el sistema anda mal. Es decir, yo lo que quiero es que si entonces vamos a tener salud, que Más funcione, negaciones. no que se la roben, o No no está que haciendo hagan las un desastre negaciones como grandes hicieron que durante les la hacía pandemia, Bullrich que si a hubiéramos hecho Bregman. las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida.
Ahora la pregunta es de Juan Schiaretti Me para Sergio Massa. sorprende dos palabras que Sergio, Massa incorporó a su ¿por qué no discurso. cumplir la ley y no nos pagas Por un lado, a las provincias que en no el te primer referían bloque las dictadura casas? y ahora Son habló 12, de de acuerdo a genocidio. lo que dice la ley. Nos está Son palabras pagando muy el fuertes, 20% son palabras muy por incumplir la complicadas. ley. ¿Por Obviamente, qué las incorpora Córdoba este inició discurso? demanda ante Porque la habla de un Corte. país Hicieron respuesta. genocida. Bien, Por ahí la gente no entendió, se refiere a la caja de jubilaciones. bien. Se refiere al reclamo de las Lenguaje provincias en constitucional. atención a la caja de jubilaciones y su actualización. Le quiero contar porque a lo mejor el gobernador, como está terminando su mandato, no sabe. Pero frente al pedido que me hiciera Martín Yarlora, Massa poco sutil. decidimos ampliar lo que enviamos al presupuesto en el Congreso para Schiaretti establecer lo un sabe, mecanismo de Schiaretti está actualización automático para que la moviendo caja de la jubilaciones de boca Córdoba, así con como también rabia. la caja de jubilaciones de Neuquén, Está enojado tengan porque su le dijeron que mecanismo de está terminando su actualización periodo y automático no, hay re- y y no, reciban va- los fondos no fue que reelegido. garanticen que obras sociales provinciales y jubilados provinciales tengan su dinero que Interesante, pone la Massa está nación todos los utilizando meses. las dos manos, pero de nuevo, candidato. no hay Ahora responsabilidad, pregunta Javier Milei no y hay responde Miriam asunción, Bregman. bien, pero hay Doctora un Bregman, movimiento como usted que ama tanto el socialismo, separándose ¿me o podría decir cuál es la moviéndose bien, lista de que empresas puede ser asesores una que cuestión de usted nervios, va a puede ser una nacionalizar cuestión de en caso de estrés, ser pero gobierno? también puede ser, de nuevo, Mire, cuestión de Javier que él Milei, yo no, sé que a usted no le se comprendería, le responsabiliza de costaría sus expresiones. comprender esta explicación, pero De yo nuevo, miren igualmente no la voy a hacer nada, diferencia porque lo que entre yo el peleo lenguaje es por un corporal de gobierno de los Milei con los trabajadores y las candidatos trabajadoras. Lo dije masculinos antes, tal vez y usted del no lo lenguaje escuchó porque corporal de estaba Milei con tomando las candidatas nota. femeninas. Yo peleo porque toda la No es una economía se cuestión de planifique impresión, es una cuestión que se democráticamente, al puede revés de lo que observar ocurre ahora, objetivamente donde si todo se hacemos la organiza en comparación. función de un grupo de Y empresarios, es de unos significativo. monopolios que según sus ganancias deciden si tenemos vacunas, no tenemos vacunas. Miren cómo si Miriam tenemos Bregman alimentos, utiliza no tenemos los dos alimentos. lados del Yo estoy cuerpo, por una se planificación volvió a democrática remangar de la hasta economía, donde arriba. los trabajadores y Bien. trabajadoras decidan todo en función de las necesidades Y una sociales. cosa A interesante, usted le debe Miriam parecer Bregman no aberrante, está usando pero a mí ningún tipo me de parece el joyería. mejor futuro por el que puedo pelear Y para la eso juventud y para la futura tiene generación. también Gracias, su candidata. significado El en la turno de interpretación del pregunta para lenguaje Patricia corporal. Bullrich. Responde El Juan hecho de Schiaretti. no utilizar joyería, Gobernador en oposición, Schiaretti, por ejemplo, a ¿usted cree Bullrich, que que la sí lo está dolarización usando, favorecería a la habla industria y a la mucho pyme de de Córdoba? esta corriente que ella trata de mostrar Indudablemente. del No hay país socialismo del y de la tamaño de izquierda y de Argentina, con la asemejarse y complejidad de la acercarse economía cada vez argentina, más a la gente. que Pero me sigue sea llamando la la atención que tanto Es una Bullrich como ella propuesta estén vestidos que de rosa. sin duda Y no se teniendo en aplica cuenta en que los están países como recibiendo Argentina. No se precisa la bastantes dolarización. gestos Lo que precisamos es conscientes tener e inconscientes de equilibrio desprecio fiscal, de algunos de los tener candidatos un masculinos, banco central concretamente de independiente dos que lo que ya conduzca, deben haber la adivinado cuáles son. oposición, Es y interesante avanzar que ellas en la hayan decidido estabilidad monetaria asumirse y como tipo de figuras cambio con un bastante, régimen casi de ultra dólar, femeninas tipo de en cambio este oficial debate, competitivo, lo cual tipo de acentúa cambio libre todavía para más que esta converja distinción y entre evite candidatos la masculinos y hiperinflación. candidatas Pero no femeninas. mienta, Bush. Macri no Interesante, hizo la parte con la Bullrich está haciendo microafirmaciones mientras Schiaretti habla. Hay una sonrisa triste, La última bien, pregunta de esta segunda así como un ronda la va a formular arrepentimiento. Miriam Bregman y la va a responder Patricia Bullrich. Hace unos días dijo que quiere espiar los Mujer contra celulares de mujer. las personas detenidas. Pero ¿por qué hace ¿Esto tanta interés? diferencia cuando se trata de un funcionario público como su ex jefe de campaña, al que le protegió el teléfono todo lo que pudo? Bregman, ¿Qué pregunta? ¿usted sabe lo que es el narcotráfico? ¿Usted sabe lo que es el Chapo Guzmán? ¿Sabe lo que es el jefe de una banda de narcotráficos? ¿Sabe que le acaban de intervenir el teléfono al abogado del juez Bento, mendocino? ¿Por qué? Porque son parte de las asociaciones ilícitas. Siempre lo va a hacer un juez. Pero yo conocí dos casos. Una abogada que mató a un testigo. Y esa abogada no le habían querido intervenir el teléfono y sabíamos que era parte de la organización criminal. Conocí otro caso. Bregman Le está intervenimos el nerviosa, teléfono está a Guille jugando con Cantelo. la lapicera, Guille tiene Cantelo las estaba manos preso, estaba cruzadas. libre en Flores. Realmente se Y así, siente muy por incómodo medio en del este abogado, que era momento. parte de la Y organización, lo metimos Bullrich preso. está muy enojada, Nosotros está vamos a la lucha perdiendo contra el el narcotráfico control, en todos los le planos, pegó al con la ley y con micrófono, la o sea, justicia. realmente Gracias, siente candidata. mucha Estamos rabia al a hablar de este mitad de tema. camino en cuanto a preguntas cruzadas. Tercera Aparte, ronda las preguntas entonces. cruzadas Javier tienen Milei es el que pregunta. mucha responde Juan información Schiaretti. del lenguaje corporal. Gobernador Juan Schiaretti, Bien, Milei haciendo tanto preguntas. Juntos por Schiaretti el Cambio como no hay Unión dedo por la acusador, Patria señala con la mano quieren mantener las abierta. detenciones. Nosotros somos los únicos Schiaretti que lo proponemos mira, pero Schiaretti eliminar lo la mira licuación. como con enojo. Podría decir que No es lo que más es le desprecio ni favorecería rabia, lugar. pero sí es He molestia. dicho siempre Me parece que no le que gusta hay mucho que interactuar con eliminar Milei. las retenciones de exportaciones agropecuarias.
Somos los únicos que hemos mantenido esa posición desde hace tiempo, porque es una confiscación que le hace al interés Como productivo dato de la color, de la bien, como República detalle, del Ama, que es el hay área muchos estudios que metropolitana confirman que Buenos Aires, nosotros que elegimos es a qué de candidatos donde gobierna y votamos, donde no en mira base a lo la racional, Argentina, los sino en gobiernos base a de lo la ley. emocional. Hay que Y que eliminarle y incluso sacarle el con pie solo de encima ver al fotos campo. de los Mi candidatos, provincia, dije nos hace hacemos unos de una instantes, primera se llevan impresión que 3.400 se queda millones de dólares marcada por de año. tal En manera Santa Fe se llevan lo que mismo. esa primera Y impresión todas puede las provincias determinar productivas inclusive se llevan cómo vamos recursos a al asumir Tesoro las Nacional, propuestas que y si las quedaran palabras de en este las candidato provincias, y cómo generaría vamos más a progreso, responder a este más candidato o crecimiento. incluso quién es el candidato que va a terminar Turno, recibiendo Sergio nuestro Massa, voto. para preguntar. Es solo una cuestión de imagen, es una cuestión de impresión, porque nuestro cerebro funciona de esa previaje cambió forma y es fascinante. El sector turístico definitivamente Massa en la contra Argentina. Bullrich. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. 7,5 millones de argentinos lo usaron, 500.000 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar sí o no? Massa, la inflación Interesante que porque generaste están usando es este producto del bloque gasto fiscal más para brutal, atacarse que para de que hacerse metés a los preguntas. No ñoquis se de la están haciendo cámpora preguntas. adentro. Y Los Bullrich dejás no en está planta contestando permanente. la pregunta de Inventás Massa. todos planes Está que lo único que hacen es atacando a aumentar el Massa. gasto. ¿Y sabes Bien, cómo y aumentás el gasto? aumenta la a las empresas, a apertura las pymes, a los que lateral trabajan, de la al boca. salario de la gente, Está que cayó muy 30%. enojada, muy Entonces, no me enojada. vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener Miren, más déficit, está siendo a tener un bastante país honesta, ¿no? ordenado, a que la Porque gente pueda está tener usando crédito. los dos Dejate de lados. joder con esos Hay plancitos. ira Vamos genuina serio en la nosotros, juntos por el cara, cambio, a hay cambiar la Argentina. enojo y El turno de la gestos pregunta para Juan hacia Schiaretti ella. debe responder Bien, Miriam esto de Bregman. nosotros, y realmente se está Miriam, señalando, he pero se está visto señalando con el presidentes puño. Hay mucha ira latinoamericanos ahí. como el presidente Boric o el Pepe Mujica, Bueno, que es son bien progresistas interesante. en Schiaretti serio está siendo y muy no jarabe de respetuoso pico, con como es el Bregman, kirchnerismo, a pesar de sus defender palabras, el pero equilibrio en su fiscal. lenguaje ¿Está de corporal acuerdo con está eso? siendo bastante Lo del respetuoso con equilibrio ella. fiscal Y está de bueno nuevo, que me lo Bregman pregunte, está con porque son esas este nuevo frases gesto, hechas que inventaron los gesto liberales y que todos como van de copiando. sostenerse. El problema en la Está Argentina, estresada, ¿sabe cuál está es? nerviosa, El problema en la Argentina es está que desde el tratando de gobierno de Macri, que contenerse, usted le apoyó, está y el de- costando recibir está estos gobernando el ataques. Frente de Todos, Incluso Unión por la quizás Patria, podríamos lo que se presuponer produjo es que una esto de poner la división donde lapicera los ricos justo en el se hicieron más centro ricos y los es que un intento de trabajan crear un se gesto hicieron barrera. más Los gestos jóvenes. barreras A son cada gestos con los que trabajador nos le robaron en defendemos. promedio el valor Bien. de su salario, el Pero valor de un auto cuando 100 se abrió el kilómetros. gesto Entonces barrera, ustedes se llenan la empezó boca hablando de con un equilibrio ataque fiscal, más déficit fiscal, frontal. todas esas frases Hay que no enojo y conducen nada más tristeza que en ajustar los al ojos, pueblo. porque no Porque del solamente está el PBI hay entrecejo 5 fruncido, puntos sino que cada las año se llevan los grandes lados, empresarios bien, que usted la defiende punta de como los la ojos automotriz. y de las cejas Gracias, hacia candidata. abajo. Ahora es el turno en que pregunte Patricia Bullrich y responda Sergio Massa. Los bolsos de López, los hoteles de Cristina, Empezó el dándole Yate con todo. Insaurralde. Bien, Massa, me el gusta. país Ya no entero se están pregunta, introduciendo con ¿cuándo van a definiciones, dejar de están afanar? hablando de cosas concretas. Y Bullrich está muy enojado. Bueno, en primer lugar, Massa tragó quiero decir, saliva, Patricia, hizo una ser vulgar o micro hablar pausa antes de llangere empezar. no te va Se a ve hacer que más esto es popular de algo cara de que le elección. No cuesta alcanza con contestar. gritar Bien, para trata de mantener la corregir neutralidad, pero su cuerpo la se mala hace performance ligeramente hacia electoral atrás. que estás haciendo. Recordemos cuando Quiero el cuerpo decirte se aparta, quiere que decir que a la lo largo de persona se estos está años, apartando la también ley de del lo que dice. arrepentido No se que está tiene la haciendo Argentina responsable es de mi completamente de sus autoría. palabras. La Y suba si de las penas hay algo que ha en los caracterizado el delitos de lenguaje corrupción corporal de Massa fue en parte este de las debate leyes del es paquete falta de de leyes que yo responsabilidad. planteé entre el 2015 y Porque ni 2019 siquiera cuando siendo dice diputada. yo vemos De manera algún tal tipo de gestualidad hacia sí que mismo. sería bueno que votes Bien. la ley que nos permite saber quiénes son los familiares que fugaron plata a Estados Unidos. Última pregunta Y de la en tercera esa ronda. última afirmación Miriam baja Bregman un poco pregunta, responde esto Javier Milei. amenaza. Usted niega el cambio climático, niega el genocidio, Bregman niega los 30.000 poniendo detenidos distancia desaparecidos, de niega el Milei, patriarcado, incluso la niega lapicera, también si los las llegan a femicidios. ver, es una barrera. Primero no Bien. mienta. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperatura. Milei está pensando Es decir, hay un con comportamiento mucho cuidado cíclico. sus palabras. Y este es Él el sabe punto que
este punto es un punto crítico, porque es algo con lo que lo han criticado antes, es algo que le podría poner en contra a parte de los votantes. Entonces por eso está como más pausado, está pensando con mucho cuidado y eso se ve en su lenguaje corporal. Un lenguaje corporal más lento, más pequeño, bien, casi dubitativo. Y de pronto se expande. La expansión, bien, es una expresión de poder. Todos y todas van a preguntar por última vez, todos y todas van a responder por última vez. Última ronda, se está terminando el debate. Y responde Miriam Bregman. Los países socialistas tienen ejércitos fuertes, con la bota bien puesta. Ahora, acá en la Argentina, ¿por qué odias tanto a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas? ¿Por qué las odias tanto? Bregman, ¿Por qué no lo entrecejo reconoces como fruncido, trabajador? enojo, está pensando en la pregunta. Bueno, le Aquí voy hay a una contar, incredulidad real y una siempre pausa se me olvidó interesante. que cuando ella dirigía a las fuerzas de Gaby, seguridad, estoy en YouTube, en TN en vivo. desapareció Santiago Bien. Maldonado. Pausas, Asesinaron por está la haciendo espalda a pausas Rafael Nahuel. dramáticas. Defendió Interesante, va a haciendo los pausas, policías de Gatillo Fácil, deteniéndose, como pausas Chocobar, que lo dramáticas. reivindicó hoy al principio. Esto no lo está Incluso haciendo a introduce el propósito porque obviamente verdad ya no es que tenía debería forma de explicar, ensayar además de por qué hace esta eso, intervención, le no vendió sabía lo que la otra armamento persona a le iba Bolivia durante el golpe de decir, Estado. le iba a ¿Por qué preguntar. también Entonces, reconocieron al estos gobierno énfasis, de Brasil estos después del acentos que golpe ella va contra poniendo, Dilma? tienen ¿Por que qué ver con lo apoyan que el ella golpe de siente Estado en en Perú? relación a lo que dice. Gracias, candidata. Bien. Sus 45 Interesante. segundos terminados. El turno de No la fue un pregunta de ataque Sergio tan Massa, fuerte. responde Juan Esquerra. Bien. Y fue interesante Querido Juan, cómo hace se pocos días nos contestaron. enteramos que Argentina va a ser sede del Mundial 2030. Ah, Y no sabía propuse eso. que Córdoba Que Argentina va a ser sea una sede de del las Mundial 2030. sedes. Y te quiero preguntar, Y de nuevo, si me vas a intentando acompañar ganársela a en el Schiaretti, comité esto que ya define pasó en desde el el día debate 27 pasado. a En el Córdoba debate como pasado su Milei sede. le preguntó primer lugar, directamente a antes de que Schiaretti vos hablaras, si ya él lo había iba a propuesto apoyar en el yo caso de por que Twitter saliera y presidente. explicamos cómo Y Schiaretti estamos dijo, mientras remodelando no el hagan Kempe cosas para que llevarlo estén a en 72.000 contra del interior, yo voy a apoyar al para poder gobierno que ser salga sede. porque En respeto la segundo democracia. lugar, claro que toda Y ahora Argentina Massa también, tiene Massa que intentando poner a pelear Schiaretti de su juntos lado. para ser sede. Evidentemente Yo están ofrecí planteándose Córdoba muchos antes de escenarios que vos te posibles y uno de esos escenarios posibles es el quiero escenario, por decirte, ejemplo, no mientas, de un balotaje, no mientas porque con en el un déficit de la balotaje caja de lo jubilación, fundamental es porque lo que yo te a estoy quiénes diciendo es que van cumplas los con la ley votos de este año, de los del candidatos que 2023. no participan No que en el nos hagas una balotaje. promesa para el Bien. año 2024. Y entonces todos están cuando jugando a mandaste el presupuesto tengo que conseguir sin los actualizarse. votos del Y otro. estamos cobrando Están las 12 provincias, preparándose para un menos del escenario que no 15% sabemos de si lo puede que llegar a nos existir, corresponde, pero porque Massa no sería la cumple con primera ley. vez. Nosotros le iniciamos juicio penal. Bien, y Schiaretti negándose a este intento de acercamiento por parte de Massa. Hace 7 días le pregunté por las LELIX y me contestó Miren, 4 días muy después interesante. por el tipo de cambio paralelo. Milei ¿Me puede contestar con un ahora gesto qué hacía barrera, con la Melconian lapicera, con el señor y Massa jugando, negociando la CIRA? nervios, estrés, bien. Milei miente y miente. ¿Y cree que alguien le va a creer? Y de nuevo, los Carlos gestos de Melconian burla de parte de es parte del Milei. equipo que Bien. va a gobernar A mí no me cae bien ningún Economía candidato, en los voy a próximos aclararlo, años. Es pero una persona seria. es difícil estar viendo el debate como mujer Así que, y ver cómo ¿quieren saber lo Milei que son las LELIX? desprecia Lo que ustedes van a hacer sistemáticamente a las es con la candidatas dolarización. femeninas. Ustedes las Porque no LELIX se ven las los van a- mismos gestos de como dijo el desprecio y otro burla día, cuando se cuanto comunica más alto esté- con los cuanto candidatos más alto masculinos. esté el dólar, mejor. No Total, creo 46 que lo haga a millones de propósito, argentinos se estrellan pero lo hace. por el salario bajísimo. Y es Las difícil LELIX evitar son ver esto. exactamente lo que ustedes quieren hacer. Un Yo plan trato de Bonex ser muy para objetiva, que soy de muy ahí objetiva en mi salga la análisis, dolarización. pero La esto es algo dolarización que es con salarios de hambre para la comparativamente gente. es muy Ese es su plan. obvio, o sea, ni Milei, siquiera está ese es su plan. tratando de Turno para preguntar evitarlo, a tratando de Bregman, en este ser caso debe responder Sergio Massa. ecuánime. Usted propuso un gobierno de Es algo que incluso lo hace a propósito. cambio con liberales de Milei. De nuevo, Miriam Bregman se aleja y pone una barrera con el brazo. Gesto barrera, separación, defensa. ¿Metiéndola en su gobierno? Bien.
Me parece que hay algunos dirigentes políticos que no entienden que Argentina el 10 de diciembre empieza una nueva etapa y que necesitamos los mejores. No importa dónde haya. Miren, Massa se señaló a sí mismo. Necesitamos los mejores y se señaló. Él realmente cree que él es un candidato bastante viable, válido, positivo, posible, no sé, para el gobierno. Necesitamos los mejores. La primera vez en todo el debate que Massa se señaló a sí mismo. Que quieran acompañarnos estoy sorprendida. Una mejor no tanto. Bueno, si ya necesitamos los mejores, señalaba hacia afuera, ya era como de las mucho. provincias argentinas un programa de desarrollo en el que se incorporen los partidos provinciales. Los mejores, no los partidos. Gracias, candidato. Y llegamos a En la su última separación, los pregunta mejores, no los cruzada partidos. de este debate. Pregunta Vamos a terminar con las ¿quién preguntas responde cruzadas. Javier Milei? Bien. Milei, quiero Uy, preguntarle me quedé sin si usted batería. va a mantener Bueno. la adhesión Hasta aquí de entonces Argentina a los hemos acuerdos estado de juntos París y en este también a la debate. Agenda Espero que les 2030. haya gustado. ¿Qué opinan sobre eso? Este video va a quedar guardado para que primero, lo sigan nosotros viendo. no vamos a Disfruten adherir a la lo que Agenda queda del... Bueno, 2030. sí, que se puede disfrutar. Nosotros no Vean con adherimos al atención, más bien marxismo sería la cultural. expresión correcta, lo que Nosotros queda no del debate. adherimos a la Vean las decadencia. preguntas cruzadas, Ahora, lo si que usted está dicen los preocupado candidatos, por la los manera en temas que lo expresan. Presten medioambientales, atención a los gestos. nosotros somos el Comparen único las maneras de espacio hablarse y de que responder entre presentó cada toda uno. una agenda Y energética cuando les dejo presentamos nuestro programa, aquí este espacio para que contiene planteen todas sus las dudas, sus restricciones consultas, sus comentarios, dignas todo que lo son que quieran aplicables saber, en todo lo Europa. que quieran Por lo comentar. tanto, Voy a si estar usted le está subiendo preocupando de en nuevo esa parte un de la análisis cuestión energética, pormenorizado nosotros a estamos las sobre redes ese sociales de tema. Fundación Y por Expresar. otra parte, Y en mencionó ese antes análisis el tema de también la espero dolarización. todos sus ¿Sabe cuál es el comentarios. Y principal sobre problema todo, del me tema de la encantaría dolarización? que me comenten Que a diferencia de todos qué les ustedes, para mí parece, robar está mal. quién tuvo el mejor Falsificar dinero desde desempeño el Banco y Central es por una qué. estafa que Porque todos toda ustedes opinión avalan. debe estar Bien, debidamente finalizaron las preguntas justificada. cruzadas. Ahora nos vamos a un Gracias corte por y después de la acompañarme. pausa, Espero cada que este candidato y análisis candidata tendrá les su haya último gustado, les minuto haya servido, antes de finalizar que este segundo debate sea un presidencial análisis que 2023. Ya puedan volvemos. aplicarlo y que puedan encontrar puntos de encuentro y quizás puntos también de discrepancia o de crítica. Y para lo que necesiten, nos vemos a través de las redes sociales de nuevo de Fundación Expresar. Un abrazo y esperemos que cualquier decisión que tomemos como argentinos en las elecciones sea para bien. Gracias a todos.